en el colegio habría que enseñar otras cosas que no se enseñan, como por ejemplo, te pongo ejemplos, saber leer un contrato laboral, saber hacer una declaración de la renta. A ver, claro que cada uno de estos comentarios que me puedas hacer, estoy de acuerdo contigo y en tu sector, no hay nicho aquí, pero en tu sector, pues muchísimo y todo el sentido del mundo. Vale. Pero es que como me venga el de la crisis ambiental, va a tener toda la razón también. Géneros o feminismos, toda la razón también. Yeah. Y el que me viene hablando de desinformación, de redes sociales, toda la razón. ¿Hay algún caso de algún niño que si fuese adulto salía a las noticias? Nosotros no salimos a las noticias porque no vienen a preguntar. Bullying, con policías de por medio, con denuncias, con... ¿Qué tal? El sueldo, el salario, ¿está compensado con todo lo que hay detrás? Toda la carga que llevas a la espalda. Café Japón. Bienvenidos al primer podcast de Café Japón, nuestro podcast sin nicho. Hoy traemos a un invitado bastante especial, Sergi. Por favor, preséntate, Sergi. Hola, soy Sergi. Y para romper el hielo, antes de empezar, te quiero hacer un reto, ¿vale? Porque tú dirás, ¿por qué se llama el podcast Café Japón? Sí, te lo he ¿No? dicho y me has dicho, espérate. Vale, ¿a ti te suena la frase Doctor Anulemelo? Pues no. Vale, es un trabalenguas. Doctora número... ¿Ves? Vale. Entonces, Café Japón es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero que digas rápido, sin pensar, 3 veces Café Japón. Cuando quieras. Café Japón, Café Japón, Café Japón. Me ha gustado, la segunda ha sido. Vale, bien. Vale. No, va a ser el primero. ¿Ese es el motivo? Sí, Ese es el... sí, vale, es la vale. coña. Son así graciosos, ¿vale? Vale. O sea, no sabíamos cómo llamarle y yo creo que... Tú sabrás, tú Para romper el hielo. eres bueno en el marketing. Exacto. Pues soy Sergi, no tengo un histórico, soy de Belviche, de una parada de metro de aquí. Y soy belvichano, charnego, pues catalán, con raíces guays. Y soy profe. Yo creo que como identidad de quién soy profe. Que he estudiado muchas cosas por el medio, sí me ha dado por la parte académica a veces. Pues estudié genética después del bachillerato y luego seguí como en investigación, pero luego enseguida me frustré y tiré para profe y llevo unos años de profe y tan contento. Vale. Y muchas más cosas, pero no sé cómo resumírtelo más que eso. También Vale. es frustrante hablarte del curro, siempre cuando hablas de quién eres hablas del curro. Sí, normal, pero bueno, sí que es verdad que hay una peculiaridad, yo creo, que cuando se publique el podcast ya será oficial, ¿no? Y es que a Sergi lo han hecho, o te has hecho, no sé, al final eso ya es un mix, director del cole. Pues eso, a ver, esto que es verdad que es absolutísimo rigor, o sea, muy directo de hace horas, pero sí. ¿Vale? Voy a ser el próximo director del instituto donde trabajo. ¿Cómo consigue un chico de 32 años llegar a ser director de un cole? Porque al final yo, o la mayoría, tendemos a, no sé, pues ciertos roles a adjudicarlos a gente más mayor, ¿no? Al final un director, yo hablo de mi experiencia, tanto en el Mare de Déu como en el Juan 23, que también es algo que no hemos mencionado, pero hemos ido los dos al mismo cole. Lo que pasa que sería 10 años más mayor que yo. Tendemos a, los directores que hemos tenido en el cole suelen ser gente de avanzada edad, con cierto recorrido. Bueno, ¿cómo llegas tú a esto? O sea, ¿cómo ha surgido? A ver, como te digo, es tan reciente que lo tengo muy fresco. O sea, no ha surgido, está surgiendo. O sea, es una cosa que es una protocosa que acaba de nacer. Estamos el parto, vaya, todavía. Y surge, la verdad, muy por contingencialmente. Es decir, por lo que ha pasado y las circunstancias que se han sucedido. No porque, tengo que reconocerlo también yo no tengo un proyecto que digo, yo quiero liderar todas más de 500 personas que están cada día en este sitio porque tengo un proyectazo y lo quiero aplicar. Sale de lo que tiene a veces la función pública, que yo sé que sois súper emprendedores y estáis ahí con la empresa, pero en lo público también hay unas dinámicas locas que a veces no tienen mucho sentido, que pasan a que sea quizá no sé, un candidato que lo pueda hacer bien o el de los pocos que pueda hacerlo bien y vaya a hacerlo bien justo ahora. Pero mira... Entonces, pues así se sucede. Pero precisamente porque la mayoría que nos estén viendo sean de España, precisamente el sector público es muy burocrático. Es decir, es como muy pautado ciertas cosas, tienes que pasar pues, X filtros o cumplir X requisitos para llegar a ciertos sitios. Claro, en tu caso,
Es diferente, ¿no? Es burocrático, pero no es tan lógico como parece. Vale. O sea, a veces la incompetencia que a veces te encuentras quizás más también en el sector privado es que también está en el público. Entonces, Ya. a veces sean cosas de este tipo. Ya. Que molaría que a lo mejor una persona con súper de ganas de liderar un proyecto educativo se pusiera ahora al frente con más experiencia que yo. Al final, que suelen ser gente más mayor tiene un sentido. Es como un presidente. Un presidente no puede ser de 20 años. No porque no sea inteligente una persona de 20 años, sino porque le hace falta recorrido que solo te lo da el tiempo, el viajar, el trabajar, el conocer, el equivocarte. Vale. Tiene sentido que sea más mayor, pero a la vez también se ha dado que soy yo y no creo que lo vaya a hacer mal. Vale, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? No, o sea, yo no creo que lo vaya a hacer mal Vale. el trabajo. No sé cómo voy a acabar yo Ok. a costa de eso, pero Ok, vale. ¿En qué colegio estás? estoy en un colegio de Barcelona, del barrio de La Marina, la zona franca, lo que conoce todo el mundo como la zona franca. Vale. Y es un instituto público de allí, se llama Domènech i Montaner. Vale, ok. ¿Es el primer cole en el que has trabajado o has estado en más coles? No, he estado en más coles, en 3 coles, Ok. 3 institutos diferentes. Públicos también. Sí. Vale. ¿Y tu opinión o tu experiencia respecto a lo que es el mundo laboral en un cole público, podrías resumirla en 2 frases? Es un reto, ¿eh? Frases, ¿eh? Sí. Que no son muy largas. No, pues mira, más como sintagmas, como inestabilidad inicial, Vale. una realidad, sobre todo Ok. si te quieres enfocar a la idea. Vale. Y luego riesgo intenso de salud mental. Vale, ok, vale. Vale, ahora, luego iremos por ahí, ¿vale? Te quiero preguntar antes sobre tu experiencia como profe. Quiero que me respondas primero a la pregunta de... ¿es verdad? Es algo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Es verdad que los profes tenéis tantas vacaciones como parece? ¿O realmente hay mucho trabajo detrás que no se ve? Te doy un paso incluso más para atrás, porque Vale. es verdad que socialmente, fíjate, me parece un buen reflejo que la primera idea que tengamos de pensar en un profe, no como su figura de profe, sino como estatus laboral, es las vacaciones. Sí. Y es guay, que es la primera pregunta que me haces, Sí. ¿no? Y yo creo que hay un imaginario colectivo muy fuerte de lo que son las vacaciones de un niño, Sí. y tú como niño te piensas que esas mismas vacaciones se extrapolan a que te estás dando clases porque como niño solo te imaginas al profe como un apéndice del aula, que por la noche hacemos así y nos fusionamos con el colegio. Pero no. Vale. Entonces las vacaciones de profes no son 3 meses. Sí que es verdad que yo creo que son en tiempos de días más largas que en otros sectores laborales, en otros convenios, pero me voy también a mi respuesta de antes. Te digo que lo que está pagado de profe de menos, porque nos pagan de menos respecto a nuestro estatus funcionarial, ¿Sí? es un status quo que se devuelve en vacaciones. Vale. Julio, por ejemplo, no es un mes de vacaciones. Vale. Si una dirección quisiera, puede tener a todos los profes todo julio ahí currando. ¿eh? Porque toda la parte fuera del colegio es autodidacta. ¿O tienes unos marcos de actuación cerrados? Bueno, depende de la comunidad. En Cataluña sí que hay un mínimo de formación al año que tienes que hacer como profe, pero el sector de la formación docente está es a veces muy científico y otras veces poco práctico. Y otros muy guays. Vale. Y está guay como concepto que te pidan que te formes todo el rato, Ok. pero la calidad de las formaciones a veces no... Vale, pero yo iba un poco más la pregunta enfocada a lo que es la materia. ¿Tú puedes salirte de lo que impartes a los alumnos o tienes que ir como muy cuadriculado porque es un sector público y tiene que ser así y si no es así no sirve? El currículum, que es lo que tú me estás preguntando, que es lo que tengo que enseñar, es un marco para tu cuadro. Vale. Y quien entienda toda la obra de arte como un marco con un lienzo en blanco, pues se va a quedar ahí. Y también es así, porque hay marcos que son una puta pasada. ¿no? Como de Sí, barroquillos. vale. Pero el marco es solamente lo que tú tienes para hacer. Quien se quiera quedar solo con el cuadro es cuadrado, sí, el cuadro va a ser cuadrado todo el rato. Pero lo que tú puedes hacer en medio, otra cosa es que las condiciones de tu vida, de tu curro y de las condiciones laborales te lleve a poder pintar bien. Pero lo que tú puedas hacer ahí, quien me diga lo contrario, bueno, ¿Se valora? no entiende el curro como yo. ¿Lo valoran? ¿El qué? Es decir, ¿tus superiores valoran que tú te salgas de ese marco y quizá lo mejores? A mí quien me lo tiene que valorar es un alumno y me lo valoran. Vale.
Y eso para mí es lo Vale, que pero también en cuenta, que yo no curro para nadie más que para quien le doy clase, porque Ajá. al final ser profe va más allá de tu contrato. Vale. Yo te acompaño en la vida con estas cosas. Ok, Entonces, quien me lo tienes que valorar es tú. Y en general sí. vale. Pero Vale. por arriba, yo creo que también se valora. No siempre se merita, que no es lo mismo. No siempre que curres bien te da méritos para... Entonces, en la función pública el tope está muy claro, ¿no? Te da méritos para seguir progresando en la vida. Quizá en la privada está mucho más claro eso, ¿no? Yo, ahora que cojo un puesto directivo, uno en la privada, por liderar a 500 personas no va a cobrar lo que cobro yo. Vale. O a 50 iguales. O sea, Vale. un equipo de 50 profes. No va Vale. a cobrar lo que cobro yo en comparación. Vale. Entonces, no se merita, pero sí se valora. sí se Yendo valora. por ahí, ¿qué tal? El sueldo, el salario, ¿está compensado con todo lo que hay detrás? ¿Toda la carga que llevas a las espaldas? ¿Personal o en general No, de los profesional, profes? profesional, a nivel profesional. Y ahora, pues claro, como director. No cobro mal. No cobro mal. Afortunadamente no cobro mal. Incluso vamos a por datos. Yo me metí un día en aplicativos de estos de algún diario y yo estoy en el percentil 86 de Barcelona, por ejemplo. Y eso para mí es importante. Yo soy un privilegiado. Yo cobro más que el 86. De cada 100 de mi misma condición, yo cobro más que los otros 86. Y eso es un buen sueldo. Ahora, yo creo que la responsabilidad tanto social como de carga de trabajo, que me parecen las dos importantes, es decir, me parece que como si me pongo ya epistemológico, estoy sosteniendo parte del estado del bienestar y esto tampoco se valora con el sueldo a un neurocirujano, me parece que sí le pagan más. Ya. Hombre, en cierto punto, tu influencia sobre los niños o sobre los alumnos es bastante importante. Al final está en su etapa de desarrollo y aparte, es eso, al final, me pongo el ejemplo, a mí me han influido mucho ciertos profes. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, en los dos sentidos, ¿vale? El que te fomenta ciertas cosas y el que al revés, te mete en la cueva para que no salgas de ahí. Pues eso sí que tiene un valor. Pero bueno, tirando a la pregunta de antes, retrocediendo un poco, como has dicho que al final quien te tiene que valorar es el alumno, ¿vale? ¿Me podrías contar alguna anécdota con algún alumno que sea un poco fuera de lo común? Al final yo he sido uno de los granujas del cole. O sea, en la clase ya, bueno, en mi etapa juvenil... Acótame la anécdota porque es que si no, no voy a poder elegir. Vale. ¿De qué edad a qué edad ahora mismo? O sea, ¿cuál Yo es doy el clase de rango 12, edad? de 12 a 18, yo doy clase. Vale. O sea, la ESO y bachi. Ok, la ESO y bachi. ¿Se nota la diferencia entre niños de la ESO y bachillerato? Hombre, ¿cómo no se va a notar? No, te pregunto, yo qué sé, no, o sea, quiero decir, sobre todo ahora, al final, con las... Jolín, se nota un montón. Pero bueno, es que, claro, es que justo hoy lo hablaba, digo, yo creo que la población general no está acostumbrada ni a lo que es un adolescente, ni siquiera en lo físico. O sea, yo te digo, entre 5 chavales, dime cuál tiene 14 y no eres capaz de señalarme cuál. Ya. O sea, yo creo que la gente está muy desconectada de lo que es ser adolescente, que es mi día a día, pero bueno. O sea, claro, yo tengo chaparrines así y tengo chavales con la barba que tú tienes. Entonces, ¿cómo se nota la diferencia? Sí, Pues sí, desde la madurez, desde lo que, cómo le tienes que hablar, desde el tipo de conflicto que puede tener, desde cómo te regulas tú al actuar delante de un... ¿no? Ok. Sí, se nota un montón. Y es muy divertido. A mí además me gustan los extremos. Yo me gusta primero la ESO y segundo de bachi. ¿Sabes? En plan, jugar con los pequeños y ponerme ahí, ¿Serio? con la biotecnología, el metabolismo. Y respecto a las nuevas generaciones, el otro día hablábamos, y yo me fijo mucho, tengo una hermana de 18 años, que tiene una capacidad de atención bastante limitada, no sé si debido a las nuevas redes sociales, de estímulos cortos, de estímulos sencillos, de que no se fomenta la lectura, no se fomentan ciertos hábitos que antes sí que teníamos, o por lo menos estaban bastante vinculados a nosotros. ¿Tú lo notas con los chavales? El hecho de que, hostia, les cuesta la retención o Sí, se aburren rápido, no sé cómo decirlo. Eso es evidentísimo, hay muchísima investigación, hay mucha evidencia sobre ello y hay mucha vivencia sobre ello. Yo creo que no hace falta estar en un aula para ver cómo estamos todos, No. porque yo siempre lo defiendo, que aquí hablamos de la juventud porque por casualidad tenemos un termómetro social, porque tenemos a todo un conjunto de la población metido en un sitio y es muy fácil verlos. Pues estamos todos igual. Ya. Cuando te dejas el móvil, cuando no sé qué, estás viendo una peli, estás con el móvil, no Ya. puedes estar ya solo en una cosa. Ya. Entonces yo defiendo mucho que, yo hablo de la juventud porque trabajo, pero que estamos todos igual. Sí, Lo que pasa sí, es que yo tengo no. un reflejo, tengo en un armario a todo un sector de la población y lo puedes ver. Sí, a ver, tienes razón, ¿eh? A mí me pasa y... Pero soy sí, no súper aprenden, enganchado, no pero- atienden, no se les puede estimular. Al final, el impacto en ellos es mucho más grande que nosotros. Yo flipo y agradezco
haber casi llegado a la uni, casi, ¿no? Por algún añito, sin internet en el móvil, por ejemplo. Ya. Que tú lo piensas. Ya. Y ahora el que tiene internet en el móvil es mi sobrino, tiene 3 años. Y entonces, ya no solo internet en el móvil, sino la propia pantalla. Si es que hay mucho estudio sobre el screen, la adicción a pantallas. La dinámica de las redes sociales, tiktokeras, cada vez más rápidas, no ayuda, evidentemente. Pero la propia pantalla, la neuroestimulación que tú tienes en el cerebro, eso es como cafeína. Es como si a los niños, dentro de unos años, yo creo que nos echaremos las manos a la cabeza, tipo cuando se podía fumar en clase Sí. o en el hospital, que ahora dices, Exacto. loco. ¿no? Ya, sí. Pues yo tengo la esperanza de que en unos años digamos, loco, lo que les dejábamos hacer a los niños. Pero la parte fisiológica del cerebro, si es que no tiene tanto que ver con la conducta ni Ya, siquiera. ya, es en plan, ya. claro que no me puedes atender porque tú necesitas una clase de estímulo que yo no te puedo dar. Ya. Muy heavy. Hilando con esto, porque al final tiene su parte buena, o sea, su parte mala y sobre todo su parte buena. Yo también pensé igual que tú, decir, hostia, menos mal que cuando yo llegué a la universidad esto no existía, porque si no mi capacidad de retención hubiese sido una mierda. Pero por otro lado, ¿qué opinas de la IA? Me acotas otra vez porque me dices que opinas No, de la IA y es no, que estoy la hora y media. La IA me refiero, o sea, al final la facilidad que tienen los chavales de ahora hacer trabajos y hacer ciertas cosas con la IA, que se lo hace la IA. No tienen la necesidad de esforzarse en ciertas cosas, ¿sabes? De nuevo doy el toque a esto nos pasa a todos, pero los chavales están en un momento de la vida que no es el de que estamos todos, que ya Ya. somos maduros. Ya, ¿Vale? Es decir, todos estamos ahí ahora explorando cómo te acercas. ya. Desde mi madre hasta tú para escribir. No, una está página claro, de está guión. claro, está claro. Entonces, está claro. No lo ha hecho ChatGPT. bueno, no, pero ¿qué es hacer ya? Ya, ¿no? ya, ya. Yo, pues bueno, es igual. Ya me voy a poner a hablar de cosas que son privadas, no se pueden hablar. El uso de la IA, pues, es esperanzador y preocupante. ¿eh? Ya. Yo lo he metido, pero lo he metido también sin una reflexión de por el medio, de por qué lo meto. Vale. Reflexionando sobre la marcha. Porque tengo contradicciones, prefiero enseñarles a cómo usarlo porque es inevitable que lo usen a no usarlo, pero aún no tengo una opinión tan formada de cómo hacerlo. Y Ya. eso en la educación también nos jode un montón, que tenemos que siempre ir a unos ritmos Ya. que es que no podemos, tío, es que no se puede hacer nada con criterio. Ya. Tienes que ir a salto de mata todo el rato a la velocidad que va el mundo. Entonces yo casi estoy más en la pedagogía de la lentitud y eso a la IA le cuesta también. Obviamente, va a pasar agigantados. Pero bueno, para mí también es lentitud el que entiendan cómo hacer un prompt, uno bueno, que no gaste tanto antes, que no, ni siquiera que contamine tanto antes de enseñarle de verdad a la máquina lo que quieres. No. O sea, si ya empiezas la conversación diciendo, imagina que eres jardinero, ya está, ya le has dicho un montón de cosas y tu pregunta va sobre el huerto. Y también me gusta como enseñarles eso de, vale, no es que estés en contra, es que tienes que saber usarla. Ya. Tienes que saber qué parte no te corta la creatividad también, porque es esto es aburrido, Ya, ¿no? Es que ya, esto es ya. una... Claro, no sé claro, qué. claro, sí, sí. Tío, rómpeme, hazte algo, la máquina no te va a romper. Ya. Yo también he hecho podcast con los chavales, que por eso cuando me lo propusiste me hacía risa. Y me acuerdo como de los consejos que les daba para escribir guiones de mierda. Digo, soporífero, tío, te voy a suspender por aburrido. Ya. ¿Podemos hacer una parada? Sí. Me estoy muriendo de calor. Es que tú estás muy abrigado para Buah. tanto foco, niño. Bueno, y no solo contaminando, al final hay una parte que yo también te vas acostumbrando y dices... Tienes que estar... Bueno, no es no usarlo, pero estar atento a que no te esté cortando cosas tuyas. Ya, claro. Que es cómodo, pero que no sea en plan. No, Acordarte que no es una persona, que no te va a aportar. No, es que una idea con un colega se complementa, no se suprime. Una idea con el chat se puede hacer más extensa, pero nunca te va a dar más. Estábamos hablando de la IA. De la IA en... Bueno, la utilización que le dan los niños o los alumnos a día de hoy con la IA. Al final es una herramienta súper útil en ciertos aspectos, pero sí que es verdad que pues, tiende a idiotizarnos porque, bueno, pues nos facilita mucho ciertas cosas. Entonces, bueno... Claro, esto ha sido un proceso de adaptación. La IA no ha aparecido de golpe, ya funciona y todo el mundo sabe utilizarla. Habéis pasado de un formato más tradicional a un formato más adaptado a la IA. ¿Cómo fue esa transición? En el sentido de que, yo te pongo el ejemplo, a mí me pilló estudiando la carrera, no había IA, ¿vale? Pero sí que utilizábamos, pues yo al final estudiaba en Londres y allí pues lo que hacía para hacer trabajos o ciertos trabajos de investigación, cogía trabajos ya hechos en castellano, los parafraseaba con una especie de IA y los traducía al inglés, ¿vale? Y la universidad se dio cuenta de esto y empezó a sacar como otra especie de IA que comparaba pues todos los trabajos a nivel europeo para ver si había
bueno, si la gente se había copiado o no. Y... Sí, la mini pimer de toda la vida. Una IA que te... Sí, eso está... Sí, pero te claro... pasan el turbo ese para ver si hay plagio y es legítimo, ¿vale? Te pueden echar palos un trabajo. Claro, pero en un cole, ¿vale? De la ESO, bachillerato, que quizás no tiene pues, ese tipo de herramientas o aparece una todavía más potente como es el ChatGPT. ¿Cómo lidiasteis al principio con esto? A la hora de hacer... Venga, un trabajo de, yo qué sé, de lo que sea, de... Sí. De lengua, me lo invento. ¿Cómo vosotros empezasteis a identificar que la gente utilizaba ChatGPT? ¿Cómo no? ¿Sabes? Al final los chavales son súper espabilados. Me encanta porque el pasado que usas es como si esto fuera hace un montón. No. ¿Cómo fue la transición? Bueno, pero, ¿Cómo usasteis? Sí. Eso está pasando actualmente. Esto no está asumido, pero... De nuevo, la reflexión social de que no lo hemos asumido como sociedad tampoco. Es decir, y al final, como colectivo los profes, yo creo que somos guays porque también representamos a la sociedad. Ya. O sea, hay jóvenes, mayores, ¿no? Con más inquietud, con menos inquietud, con más... Entonces, claro, tú tienes que imaginarte a personas a lo mejor de la edad de tu madre haciendo todo esto que me propones que ya se ha hecho, porque no se ha hecho. ¿No? ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, pues hay maneras de adaptarse, hay algunos detectores, pero yo creo que muchos de mis compañeros no tienen las capacidades para... Ni yo mismo, a veces para asumir el reto. Pero claro, ¿qué reto tenemos? Porque al final es un reto social, no es un reto solo educativo. Pero bueno, sí, también hay detectores y los usamos. Yo creo que la respuesta, aunque... Es que en educación no podemos ir a este ritmo. Es que con esto y para con todo. Es que a veces es una cosa que tú usas en pasado, porque a lo mejor ya hace un añito, 2 añitos que lo incorporas mucho a tu vida... Es una novedad. En la educación va a unos ritmos que ni el gobierno ni nadie se da cuenta de que tú para subir una generación van a estar 15 años aprendiendo. No puedes está claro. Entonces, ¿qué reto tenemos? Pues uno muy enorme, pero como el que tenemos todos. Va más de adaptarte tú a qué preguntas que no cómo controlas lo que preguntabas tradicionalmente. Está claro. O cambiar un poco el formato también sería, ¿no? En vez de, oye, te envío un trabajo para que lo hagas en casa. Básico y sencillo. Que ata mucho las manos igualmente, porque al final también había muchas ventajas de la digitalidad sin IA. De pedir trabajos cuando sabías que ese trabajo lo pueden escribir en casa tranquilamente. Ahora ya no. Vale, y como profe con tanta trascendencia, ¿qué opinas del típico discurso de que en el colegio habría que enseñar otras cosas que no se enseñan? Como por ejemplo, te pongo ejemplos, saber leer un contrato laboral, saber hacer una declaración de la renta, saber dar de alta los suministros si te compras o te mudas de alquiler, ciertas cosas en las que nos hemos enfrentado nosotros sin tener ni idea, ¿vale? Y que, joder, tener algo de base, igual que le dan importancia a otras cosas que luego no son tan útiles en la práctica vital, no nos lo han proporcionado en el cole. ¿Qué opinas tú de todo esto? Es que me pillas muy con la respuesta en la boca porque es que vengo hablando de esto... No lo hemos preparado. Semanas, no lo hemos preparado. Pero tengo una opinión muy formada de esto porque... A ver, claro que cada uno de estos comentarios que me puedas hacer, estoy de acuerdo contigo y en tu sector, no hay nicho aquí, pero en tu sector, pues muchísimo y todo el sentido del mundo. Vale. Pero es que como me venga el de, no sé, el de la crisis ambiental va a tener toda la razón también. Y el que me venga evidentemente hablando de géneros o de feminismos, toda la razón también. Y el que me viene hablando de espíritu crítico, ¿no? De desinformación, de redes sociales, toda la razón. El que me venga hablando de sexualidad integrada, toda la razón también. Sí, pero entonces, por eso digo que al final es, por un lado, yo tengo que enseñar unas cosas. Y esas cosas me parecen legítimas, tenerlas que aprender. Y esas cosas son una ley. El currículum es una ley. Y una ley es un consenso social. Entonces, esas leyes, si hubiera una demanda social real, habría un activismo para que se cambiaran. ¿Que no hay esa cultura en este país? Bueno, pero yo tengo que hacer lo que dice una ley y el currículum es del 1995. El mío, de profesor de secundaria de biología y geología. Te puedes imaginar. Entonces, pues bueno, vamos a hacer los mecanismos también que hay. Si lo que ya no tenemos que aprender es la mitosis, que a mi parecer no es. O sea, que creo que sí que tiene que aprenderse la mitosis. Si lo que nuestro parecer social es ese, vamos a cambiar la ley y lo que se tenga que enseñar es otra cosa. Pero lo que yo no tengo que enseñar es todo esto y además cultura financiera, cultura de la paz, espíritu crítico, feminismos, ambiental, la crisis ambiental... Sí, pero claro, tú me has puesto ejemplos que son legítimos a la hora de impartirlos porque todos tienen mucha importancia, pero también estarás de acuerdo conmigo de que hay ciertas cosas que seas del nicho que seas, tienes en común con el resto. El mínimo común múltiplo, ¿no? Bueno, el decir, hostia, es que vale, seas como seas, vas a tener que hacer la declaración de la renta.
seas como seas, vas a tener que dar de alta los suministros de tu casa. Seas como seas, quiero decir, hay ciertas cosas que todo el mundo tiene en común indiferentemente del perfil. Entonces, es a donde voy, que, hostia... Pero, ¿por qué Xavi, perdona, ¿qué parte de la crisis climática, el género o el espíritu crítico no lo tienes en común con absolutamente todas las personas? Pero no te influye tanto. A nivel práctico, te hablo... O sea, Hombre, el género a mí me atraviesa de aquí a aquí, todo el rato y en todos los momentos. Vale, sí, pero... El chuparme desinformación me atraviesa las 8 horas que paso con el móvil. Sí. A lo mejor a ti aquí sí que te interpela muchísimo más la parte financiera y es súper importante porque yo no sé hacer la declaración de la pero renta. ya no solo financiera, sino, hostia, utilizar correctamente una vitrocerámica. Total, Cocinar, pero mi no sé. reflexión es que la educación no solamente pasa dentro de las 4 paredes donde yo trabajo. La educación es una cosa social que nos hemos olvidado, en la que yo tengo una parte, pero que tu familia, tu comunidad y tu sociedad, el conjunto, por eso te digo la alienación de los adultos respecto a los niños y los adolescentes, son parte del mundo y el mundo está hecho para adultos. Y nos hemos olvidado de los niños y de los adolescentes. La gente no los mira, y si los mira en una serie. No convive con ellos como si fueran una parte importante. O sea, son humanos, son personas. Y además personas vulnerables que tienen unos derechos diferentes. Entonces, todo el mundo... Tío, ¿por qué tengo que enseñar yo a usar una vitrocerámica? ¿Tú no tienes una vitrocerámica en casa? Y si tú no sabes, tu vecina no sabe. Es como, jolín. Y tanto que me encanta. Estoy haciendo un poquito de costura precioso y estoy enseñándoles a bordar. Y me parece genial y me parece una cosa que puedo enseñar. A la vez que enseño cómo contamina, a la vez que enseño las injusticias sociales del tal, a la vez que enseño percepción e identidad. Claro que puedo hacerlo y puedo integrarlo y todo son cosas súper necesarias. Nosotros le llamamos transversales, a eso que tú me decías. Por ejemplo, la competencia emprenedora, dentro de la competencia emprenedora que yo enseño y tengo que evaluar al final de la ESO de cómo de emprendedor es este chico. Eso está en la ley también. Pues yo voy haciendo este tipo de cosas para enseñarle. Pero la vitrocerámica, mira, que te enseñan a usarla y a limpiarla en casa. Vale, pues tirando por ahí. ¿Cómo de influyente es el ámbito familiar en los niños? Quiero decir... ¿Cómo influyente es el ámbito familiar en tu vida, Xavi? Yo cuando era pequeño... todo es un reflejo de... A mí me influía mucho más mi círculo de amistad y lo que vivía en el cole que lo que vivía en casa. Quizá también porque tenía una familia, entre comillas, estable y no tal. Pero supongo que te has encontrado casos de todo tipo. A ver, al final, para hacer un modelo de esta pregunta, como abstraerte de ningún caso particular, hay un umbral de mínimos. Ajá. Si ese umbral de mínimos no lo tienes cubierto, problema, amigo, en la partida de la vida. Y es así. Entonces, pasado ese umbral de mínimo, la familia influye muchísimo. Pero claro, si no tienes esos mínimos cubiertos, pues es la familia más maravillosa del mundo que no vas a llegar. A partir de este mínimo podemos hablar. De qué trabajo hace la familia, de cómo se implica, de tal. Pero la familia lo es todo. ¿Te has encontrado con algún caso por debajo de ese mínimo que te haya sorprendido gratamente? O sea, gratamente no, al revés. Que haya sido algo increíble. Que no, incluso desde un punto de vista escéptico, decir, no me lo puedo creer lo que está viendo este niño, esta niña. Casos radicales. Como me has dicho, te gustan los extremos, ¿no? Un extremo, por abajo. Joder, Xavi, es que yo he tenido extremos muy fuertes de por abajo. Yo he tenido pues, abusos sexuales, he tenido desamparos fortísimos, hemos estado buscando por la noche niños durmiendo en la calle, o sea, desahucios, todo esto que sale en la tele, esto es una realidad de la gente. Y cuando toda la realidad de las vidas de unas personas, como que son los niños míos, las tienes tú delante, pues también te disocias un poco, porque es que si no te vuelves culoreto. Es lo que te iba a preguntar. Pero yo he tenido a padres peleándose, yo he tenido hace no más de un mes a un padre que me quería pegar a mí. ¿Sabes? O sea, pues sí, son extremos sociales que tienes que... ¿Me puedes explicar por qué o es confidencial? Por profundizar un poco en... No, por Vamos al marujeo, ¿eh? No, por arrebatos que se pueden tener en todos lados, pero al final yo soy un agente social más. Yo soy un instituto público y tenemos una función social brutal. Entonces yo también tengo que estar ahí sosteniendo a la comunidad en la que pertenece mi instituto, vaya, que para eso estamos, para trabajar para esa gente. Lo que pasa es que hay umbrales de mínimos que no te dejan llevar vidas ordenadas. ¿Te lo llevas a casa, todo esto? O sea, ¿has tenido algún episodio, sí, ansiedad / estrés muy heavy debido a algún caso de algún niño por debajo de este mínimo? Que no has sabido, al final, pues disociarlo, ¿no? Bueno, yo creo que he tenido que aprender. Sí que ahora no sé si llevar ningún episodio concreto y decirme este día me pasó aquello, pero claro, cuando tienes días muy energéticos de muchas cosas, además no solamente los casos, es que yo tengo que estar en un caso así que me explican
que un abuso sexual, un desahucio, un maltrato, una violencia en el ámbito familiar o escolar, que también la hay violencia, por supuesto, dentro del colegio. Yo a los 2 minutos y medio tengo que estar dando una clase de genética mendeliana en segundo de bachillerato. ¿Sabes? Es como, además, tienes que aprender muy a disociarte, a dividir tu cabeza en muchas partes y a lo mejor tengo que esperarme esa hora para luego cerrarme en el despacho a llorar. ¿Sabes? Entonces, sí, se aprende a gestionar, pero cada profe tiene su camino. Para que veáis. Que no es solo el profe, o sea, quiero decir, el perfil de profe no es solo el que te imparte clases, sino al final también hay... Es imposible, no puedes separarte de esto. Tú estás con gente, tú estás con personas. Sí, no, pero mucha gente tiende a pensar que no es así, que es, bueno, una La figura... gente piensa que damos la clase, que corregimos lo que hemos dado en clase y como mucho algún día preparamos lo que vamos a dar en clase. Eso yo creo que es lo que la gente tiene en el imaginario de lo que es un profe. Pero eso debe ser, no sé... Sí, en un buen caso, un 50% del trabajo. O sea, en un caso que tengas mucha atención directa. ¿Has intervenido en algún caso fuera de tu ámbito profesional? Te pongo un ejemplo, es que el otro día lo leí en Twitter. Un profe que decía que le preguntaba a los alumnos qué querían ser. O sea, si pudiesen convertir en un animal, ¿qué animal querían ser? ¿No? Pues lo típico, ¿no? Pues un pájaro para poder volar, un leopardo porque corre muchísimo. Y uno de los niños dijo, yo quiero ser un perro porque así me dan de comer. ¿Vale? Como literalmente, en plan, pasaba hambre el niño. Sí. Vale. Sí, porque su madre tenía adicción a las drogas, se gastaba todo el dinero, la pensión del padre pues no la empleaba en el cuidado del niño y el niño pues comía una vez al día y daba gracias. Y se dieron cuenta a través de este ejemplo, claro, y bueno, pues tanto el profe como un amigo del profe fuera del ámbito, al contárselo, pues decidieron financiarle pues el comedor escolar, etcétera, etcétera. No, un caso... O sea, es que claro, es muy difícil. Yo también entiendo dentro de mi parte laboral lo que a veces decido invertir de más. No creo que no sea trabajo. Al revés, te diré que lo que tienes que hacer es el contrario, decidir dónde pones el límite. Porque hay tantos. Ya. Y tan diversos y tan... Dices, me lo llevaría a casa. No, me lo llevaría a casa no, es que tienes 50. Ya. O es que tienes que trabajar mañana. Y tienes que parar en algún momento. Ya. O recordarte, como te he dicho antes, ¿no? Cuando hablábamos de qué demás tenemos que enseñar, recordarme que yo soy un centro educativo, que mi función, por lo que me pagan dinero, es porque puedan aprender unos conocimientos y que los aprendan bien y personalizados. Y yo no tengo ya que ser la enfermera, ¿sabes? La enfermera, la trabajadora social y no puedo ser todo de esta persona. ¿Qué pasa? Que muchos recursos públicos es verdad que al final no funcionan, no tienen las dinámicas ideales que deberían de tener. Pero quien sostiene día a día al niño soy yo. Entonces esa parte sí que te la llevas sí o sí, porque el niño es que está ahí. Ya. Un trabajador social puede darte cita dentro de un mes y se olvida de ti, pero es que lo tengo ahí. Ya. Vale. Bueno. Es duro, no, es duro. O sea, a ver, al final hay que saber diferenciar, tener también tu vida personal, que es importante. Tú no puedes no desconectar, porque al final es que acabas frustrado y acabas no haciéndolo bien porque se convierte en un bucle. Pero bueno, última pregunta de la docencia, ¿vale? También quiero hablar de Sergi a nivel personal, ¿vale? Lo que es Sergi fuera del cole, fuera de ese ámbito. Y es algo que, bueno, se habla mucho y yo estoy bastante, bueno, no de acuerdo, pero es una creencia que tengo. ¿Estás de acuerdo con la frase de tengo un niño que es muy malo en mates, muy bueno en plástica y lo apunto a refuerzo de mates en vez de fomentar la plástica? Que quizás es su virtud innata. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de ese modus operandi que tiende a tener la familia cuando pasan estas cosas? Ojo, pues que ojalá no la tengan y yo no le recomendaría a una familia que hiciera eso. En mi caso pasaba, o sea, yo quiero decir, yo fallaba en inglés, venga. Y le gustaba plástica porque, o sea, a mí lo que me chirría aquí es refuerzo o actividad plástica. Pues refuerzo y una actividad plástica, si es que... ¿Por qué vas a tener que coartarle? Además que las matemáticas y la plástica están tan relacionadas que podrías incluso sí, no, pero fusionarlas. Al final, joder, desde que tengo memoria, tanto en mi caso como en amigos, en familia y tal, cuando alguien flojeaba en algo que quizá era algo que le costaba bastante, la familia tiende a intentar reforzarte eso y no quizá fomentarte lo que realmente se te da bien de forma innata y lo que te gusta. Por ejemplo, no, has sacado un 10 en esto, pero he suspendido esto, realmente te enfocas en lo que he suspendido, pero no me felicitas por haber sacado un 10 en otra cosa. ¿Sabes? Bueno, o
Es que no me lo quiero llevar a lo político tampoco de cómo está organizado el sistema, pero es verdad que yo, o sea, singularmente a un niño que pasara eso y a cualquier persona cercana que le pasara eso, le digo, va a aprender más matemáticas si le dejas hacer plástica. Es que al final es que nos tendemos a pensar todo el rato que está todo separado y el cerebro es el mismo. Entonces es como, evidentemente va a aprender más matemáticas si hace plástica porque va a estar más creativo, va a estar en más bienestar, va a estar estimulado. A lo mejor le falta plástica para aprender mates, ¿sabes? Es, también esta dicotomía de tal... Que si me preguntas más por cómo está el sistema montado, pues sí, pues pienso que lleura, ¿cómo se dice en castellano? Es que ocio queda fatal. La educación en el tiempo libre, ¿no? O otros tipos de estímulos que están genial, yo reivindico siempre que el sistema tendría que hacerlos entrar en el instituto. No que sea una cosa extra que la peña hace por la tarde, no sé qué. Hazla por la tarde si quieras, pero yo te tengo en el edificio, no te busques un splay. Ven aquí, hazlas aquí, que sean mis compañeros, que no te voy a quedar yo 30 horas de clase a la semana, por favor. Es que es insufrible, ¿cómo no van a estar mal? ¿Sabes? Entonces, pues yo creo que sí. A nivel singular, no le hagas elegir, que haga las dos cosas, porque las mates son muy importantes, tío. Y sí lo son. Pero, joder, si a él le mola la plástica, si se le da bien, si le estimula... Ok. Vale, bueno, está bien. Hilando un poco con esto, has dicho ocio, ¿no querías decir ocio? Vamos a ir a la parte personal, ¿vale? Venga. ¿Quién es Sergi? Fuera de esto, fuera de tu parte profesional, ¿vale? Porque también me gusta hablar de eso, de qué te gusta hacer, qué nos gusta hacer, compartir momentos. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces fuera del cole? Cuéntame. A ver, me dedica muchas horas el curro. En plan, entre semana suelo invertir bastantes días a la semana en currar por la tarde, quiero decir. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues de hobbies, así como más de estar apuntado, hago básquet, que me encanta, la verdad. Me encanta también por el equipo donde estoy, que es Panteras Grogas, que es una asociación ahí en Barcelona y creo que me parece de las asociaciones deportivas a secas más grandes de toda España, porque somos como... No sé si llegamos casi a 2.000 socios, en plan, hay mucha peña. Vale. Y es un equipo inclusivo, bueno, LGTB, que tiene... Y es el primer club de toda España. O sea, estoy ahí metido en el club. Estás orgulloso. Cada sección es muy independiente. Yo estoy en el básquet y yo me muevo con mi gente del básquet, pero sí, estoy contento de poder practicar deporte y estar de tan buen rollo con el equipo. ¿Qué más me gusta hacer? Pues no sé, me gusta también la naturaleza, me gusta estar... Aparte de regularme, que decíamos antes, yo tengo ya muy claro que tengo que estar conectado con cierta frecuencia con entornos naturales, momentos de tranquilidad Ok. Me gusta pues caminar, me gusta hacer rutas de montaña, yo qué sé, o paseos, tampoco soy... O sea, me gusta el deporte, pero no me gusta cansarme un montón, o lo que hacéis los crossfits estos que estáis todo el día sufriendo, eso no me gusta. Vale. A mí me gusta el faranduleo, el jugar, la jugada, el vacilar, eso me gusta. Sí, más social, ¿no? Sí. Quizás. Y si es en la montaña, pues estar ahí con alguien, estar charloteando, echando, no sé, qué bonito, no sé qué. Y no sé, eso, está pues la familia, pues ¿no? La parte del cómputo social que tiene tu familia siempre, elegir o no siempre elegido, ¿no? Vale. Pero guay, no sé, sí, tengo mi familia, mis sobrinos. Tengo amigos muy escampados por el mundo y también me hace pues tener planes que me llevan a ver todo el mundo. Muy bien. Y quizá dar un poco más de énfasis a Panteras Grogas, ¿vale? Que es algo que me llama la atención. ¿Qué más ámbitos, qué más deportes o qué más equipos tienen? Explica un poco de la asociación, de cómo funciona, porque creo que es interesante y a la gente le va a llamar la atención. Pues Panteras Grogas yo creo que es una asociación que se formó en los 90 en Barcelona. Vale. Creo, o sea, que como que en realidad tiene bastante historia. Y ya te digo, creo que es la primera de España entera que tiene la idea de incluir en el ámbito del deporte pues a toda la gente disidente un poco de género, de sexualidad, entiendo. Que en los 90, pues yo no, como debería de ser eso, nosotros éramos críos en los 90, ¿no? Y ahora pues está quizá mucho más aceptado, bueno, depende de qué sector, pero sigue dando una función súper guay. Porque en el deporte sigue habiendo muchísimo... Joder, me parece que un deportista del Barça hace 2 días puede ser, a una polémica de hace un par o de hoy mismo. Un deportista del Barça, no me preguntes el nombre porque no hablo hetero, pero cogiendo como a una drag que estaba haciendo pues un show en un acto así y ha tenido sacos de comentarios homófobos, no sé qué. Hostia, pero no. Una foto tan tonta como, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, no sé. Sí, no. Sí, es muy, decir, el fútbol sobre todo es súper hetero. No, y el fútbol, y mira, ¿qué secciones tiene Panteras si me quieres preguntar? Tiene de todo, Es que no te... Dime un deporte que no tenga. Fútbol, pista y hierba, el vóley. Los más grandes son vóley y natación, que son federados y compiten. Okay. Luego está el básquet, todo, el rugby, pádel,
esquí, surf, senderismo, tiene parte social porque también hacen como bailes y eso. O sea, ¿tienes surf? ¿Equipo de surf? Yo, o surf o remo seguro. Ah, vale, es que digo surf. No, hostia. y surf, joder, mira, porque no mojarme, pero te diría surf. Hostia. Pero tiene deportes Qué que curioso. dices... Submarinismo, eso sí ¿Submarinismo tiene. Sí tiene? tiene. ¿Equipo de submarinismo? Así es. Pero será, bueno, no será un equipo, será en plan hacer O expediciones. gente que y tal, se ¿no? junta Imagino. para hacer submarinismo. Pero quiero decir Hostia. que... Qué pasada. Sí, sí. Y hacer Vale. activismo también. Aparte tiene como toda la sección de hacer activismo, actividades con coles, con... Sí, sí. Vale. Te quería hacer una pregunta, ¿vale? A ver. Que, bueno, me he apuntado como tres preguntas así un poco más clave, ¿vale? ¿Hay algo que te haya preguntado alguien, quizá algún alumno, ya un poco fuera de todo esto, que tú no hayas podido contestar? ¿Alguna pregunta que Esta tú... misma pregunta, no. Puedes decir que no, Sí, ¿eh? sí, Ah, vale, sí, vale. no. O sea, por un lado te iba a decir que yo soy muy civil y no, ya todo te voy a sacar algo, a todo, Ok. a toda la pila saco yo punta. Pero, pero últimamente al revés, estoy como esforzándome en cuando, no, también quizá vuelvo a lo laboral, pero cuando no es mi competencia o cuando ya me la repanflado algo, decirte es que no tengo respuesta. Y así te lo digo, no tengo respuesta para eso. Si lo que buscas es la respuesta, tal, puedo ofrecerte escucharte, pero no responderte. Eso sí que a algún Vale. compañero se lo he dicho alguna vez cuando me viene a decir algo que digo, es que esto, mira, ni es cosa mía y me da igual, además. Mira, te escucho, pero no te respondo. Vale, y yendo un poco por ahí, ¿has tenido en tu etapa un poco más madura alguna crisis existencial preguntándote si realmente estás haciendo lo que quieres hacer? Porque claro, no sé, no te he preguntado, pero ¿tú de pequeño tenías claro lo que querías? O sea, ¿tú de pequeño querías ser profe? No, no. ¿Qué querías ser? ¿O no te acuerdas? Esta pregunta ya te No, bueno, no sé, te ya, ya. encorseta. No, pues es la típica pregunta y yo también se la he hecho a 1000 niños, ¿no? Pero de pequeño, no sé, yo... Además, escuchándote a ti en otro podcast, yo pensaba, ¿qué respondería yo? No, al revés, pues yo sí que era más, pues... Se me daban bien las notas, las mates, los estudios, mucha facilidad, entonces... Pues eso el sistema te premia, ¿no? Entonces te lleva a estudiar más, pero ¿por qué no? Porque te lo vas sacando. A mí lo que me gustaba de verdad pues era también el teatro, me ha molado mucho siempre, me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer sobre historia, ver los sitios, los detallitos, entonces también quería ser como historiador en un momento, Ok. o actor de repente, ¿no? O la ciencia me apasiona también, bueno, la biología es que me gusta mucho, como, no sé, la vida hecha ciencia es una manera guay de, no sé, de moverte por el mundo. Y la evolución concretamente que a mí me apasiona, entonces, no sé. O sea, tenías muchos frentes abiertos. Claro, entonces, jolín, pues lo típico, quizás sí que hay un aporte más social o en el cole que dicen, si se te dan bien los mates, no sé qué, pues haz el científico, luego puedes elegir más. Vale, pero cuando eras pequeño, o sea, ya no en el cole, no tan metido en el fregado. por así decirlo. Pequeño. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo de pequeño, ¿sabes que quería ser? Carnicero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes lo que quería ser yo? ¿Qué querías ser? Director del Corte Inglés. ¿Del Corte Inglés? Sí. ¿Por qué? No sé, tío. Me dijo otro día mi madre, no sé por qué. Me dijo, de pequeño quería ser director del Corte Inglés. Pero siendo pequeño, ¿eh? De Pues plan, tendrías rollo- un problema, porque ahí va la gente a hacer cruising. ¿Tú sabes lo que es el cruising? Sí, claro. Pues ahí ¿Al va la Corte gente- Inglés? Sí. ¿Ah, Bueno, de sí? toda la vida ahora, ¿no? O sea, ha pasado siempre. ¿Ah, sí? Sí. A ver cómo gestionamos ¿Pero y eso. dónde? ¿En los probadores? Y en las escaleras, en todos los lados. De toda la vida, Xavi. Uf, ¿Cuál te has ido a hacer qué cruising? submundos. ¿Has ido a hacer cruising al Corte Yo Inglés? no, al Corte Inglés no. Vale. ¿A dónde? ¿A dónde sí? ¿Ves? No te voy a responder a eso. ¿Ves? Esa es una pregunta que no voy a responder. Bueno, volviendo a lo de antes. ¿Has tenido crisis existencial en tu vida? ¿En tu vida adulta? Ay, claro, ¿qué es mi vida adulta? ¿Cuándo la cuento? Bueno, pues en mitad de tus estudios, quizás, acabando, no sé, al final en esa época de madurez mental, donde te das cuenta de lo que estás haciendo, eres consciente de que ya no estás como por inercia, ¿no? Porque al final... ¿24? Sí. ¿Eres adulto? Sí, más o Bueno, menos. no sé, ¿tú qué consideras? Sí, más o menos sí, porque además yo ya vivía solo como de muy... A los 21 yo ya vivía solo, entonces como que ya a los 24 estaba ya curtido de algunas cosas. A los 24 hice el giro, empecé de profe, básicamente. Vale. O sea, ¿Y estaba por qué metido ese en la giro? ciencia. ¿Por qué ¿Qué? ese giro? ¿Por qué hiciste la transición? Mira, yo hacia- hice genética, la carrera de genética, porque, por ciencia, ¿no? Y me gustaba y tal. Y luego, a medias también empecé antropología porque me gustaba mucho también la historia, la evolución humana, no sé qué. Vale.
Entonces yo hice un máster, los que estudiamos ciencias, bueno, otras carreras, pero los que estudiamos ciencias casi que te encaminan mucho a hacer un máster, ¿no? Y muy enfocado en la investigación. Y la investigación es un mundo que me mola. Creo, de verdad, que me motiva. O sea, es que digo, jolín, cosas que se pueden averiguar, ¿no? Sí. Crear conocimiento nuevo. Pero bueno, hice un máster y con ese máster pues un TFM, ¿no? En un laboratorio, he metido muy esclavo, tío, porque trabajas un montón por 0 euros. No, pagas la matrícula, o sea que pagas por trabajar, Sí. básicamente. En España está fatal eso. Me dio incluso unos ambientes a veces muy tóxicos dentro de la investigación, hay mucha competición por publicar, por tener resultados, ¿no? También es un mundo... ¿Qué hacías? O sea, ¿en qué departamento del laboratorio? Yo estudiaba, bueno, yo hacía antropología, bueno, yo había un currito, yo estaba en realidad de prácticas de máster, o sea, es que tú ahí eres el último mono, ¿sabes? Quizá hay otro último que es el de prácticas de la carrera, pero ya está. Pues yo estaba investigando, nada, como una parte del cromosoma, bueno, una región del cromosoma que se unió para hacer los humanos, bueno, whatever. Una región genética y estaba, pues yo hacía mis experimentos de laboratorio con sangre de orangután, de chimpancé, de gorila y de humano, como para encontrar esas regiones que marcaron como la diferencia hacia humano, ¿sabes? Vale. Pero luego eso a nivel práctico, claro, tú lo explicas, que interesantísimo. Hombre, pues lo es. Claro, tú lo explicas y al final lo que estás es todo el día con el ordenador haciendo un montón de cosas de informática, regiones genéticas concretas que no sean repetitivas para que el experimento te salga bien. Haz el experimento, vuelve a repetir, a ver si encuentras esa región, mapeando mucho una zona genética. Te sale mal el experimento. No están por ti, estás en el máster, tú no sabes hacer nada. Yo había hecho un experimento entre 20 en la carrera, luego te plantan ahí en un laboratorio, haz una PCR. Y yo, ¿sabes? Digo, si estuviera el chat GPT en esa época, le habría preguntado. Claro. Sí. Ahora imagino que sea más fácil, no Seguramente. sé. Bueno, que me dio ansiedad. Sí, vale. Me dio ansiedad porque hay mucha presión y me dio ansiedad. Mira, yo he tenido 2 ataques de ansiedad y fue en ese momento. Okay. Y en el segundo yo ya dije, pues es que no es mi sitio, me está diciendo el cuerpo. Y hice así con el TFM. Bueno, no soy masterando de ese máster porque nunca lo presenté. El trabajo lo había acabado y todo, pero le dije a mi PI, mira, esto no me representa porque yo me lo he pasado muy mal aquí. Y yo ya había decidido ser de profe, ya empezaba de profe en septiembre y le dije, sin rencores, pero no voy a presentar el trabajo. O sea, que oficialmente no tengo ni ese máster. Pero Vale. así decidí como girarme hacia educación. Vale, ¿hiciste el máster? Hice el máster ¿No? de profe, empecé sí, dando clases, empecé en FP, además, que también te da como una visión muy loca porque yo no había hecho formación profesional Claro, nunca. claro, Y era un perfil diferente quizás. además, empezando 24 años, tenía alumnos mucho más mayores que yo. No. A veces ¿no? que estudian más mayores. Ya, claro. El de enfermería, que eran señoras, el de auxiliar de enfermería, que a veces hay como señoras, que hacen mucha gracia a la clase. Tú imagínate a mí con 24 años. Sí. Pero me moló y aquí sigo, claro. Muy bien. ¿Hasta cuándo crees? Es una pregunta que también nos hacíamos el otro día. Obviamente habrá casos, ¿vale? Pero en su mayor porcentaje, ¿cuándo crees que una persona es adulta mentalmente? Porque al final, sí, los 18 años. Con 18 años, la mayoría siguen siendo niños. Que por ahí te voy a hacer otra pregunta luego, ¿vale? Que va un poco vinculada a esto. ¿Cuándo crees que se hace esa transición o ese cambio de chip, por así decirlo? Primero que yo a mí me gusta, yo soy muy hippie y no me gustan las cosas discretas en plan números naturales, 1, 2, 3, me gustan las cosas continuas. Yo las cosas son realidades, no hay un momento. Vale. No hay un momento que te diga, los 20 y medio. No, ya, pero más o menos. Pero Así, un rango. sí, yo creo que, claro, dentro de, claro, es que todo, y me pongo antropóloga, porque claro, dentro de nuestro contexto cultural, tal y como está el mundo, claro, porque a lo mejor me dices esto y en un sitio de Papúa Nueva Guinea es a los 14. Ya. ¿Sabes? Bueno, ¿Sabes? No, pero también hay que entenderlo porque Que no sí, que es sí, una cosa no, fija. no, la adultez, está es claro. una cosa social Está claro. y es una cosa que se aprende a ser. Está claro. ¿No? ¿Qué tipo de cosas tienes que aprender para ser adulto? Es una cosa que marcamos la sociedad, no es universal, ¿no? Pero bueno, yo creo que por un lado, hasta la base fisiológica, a ti el cerebro se te acaba de cerrar a round 20, entonces yo creo que hasta esa época no puedes ni en chicos ni en chicas del todo, en chicas un pelín antes, pero ni empezarte a plantear desde la parte fisiológica, ¿no? La madurez Vale. y el asentamiento real de tu sistema nervioso, ni que sea. Y luego yo le pondría, así por ser superficial, 25. Tipo, que te haya dado tiempo ya a practicar un poco la libertad que significa ser un adulto joven, que mínimo la hayas liado, la hayas cagado una vez o dos, Vale. o ascendente de una o dos. Vale. La puedes haber cagado Vale. muchas veces Vale. antes de los 25. Vale, de 1 a 2. Pero mira, por estadística digo yo que antes de los 25 una gran cagada tienes que haber hecho, porque es que se aprende así. Entonces, sin hostias, Vale. la gente está muy cucu sin hostias, ¿eh? La gente que tiene mucho privilegio y no se da cuenta, mira Trump.
abrimos ese melón. ¿Quieres que hablamos de ese melón? No. ¿Qué opinas de los aranceles? No, no vamos a hablar de eso, No, pero quiero decir, creo que sí, tienes que haber llegado a los 20 y luego haber tenido un poco de experiencias de hostias en la vida para considerarte que tienes ya un poco de criterio para decir, ya soy adulto y ya estoy más allá de mi contexto. Vale. Hablando un poco de esto, ¿notas diferencia de madurez entre chicos y chicas? ¿A qué edad? Claro, que las edades Bueno, también son- en un poco en la etapa esa más adolescente, 14, 16. 14, 16. Sí. O sea, ¿ves diferencias entre qué piensan los chicos y qué piensan las chicas? O cuáles son sus intereses principales? Sí, pero mira, antes me ha dicho que el género no nos atraviesa a todos y la única respuesta que te puedo dar es que evidentemente que es diferente y es porque el género nos atraviesa a todos. Y no es tanto la parte que yo aprendo de qué cosas... Bueno, sí, las cosas que yo aprendo y cómo me comporto de diferente también es porque me las han enseñado diferentes. Entonces, si me dices en plan, si un chico y una chica en otra situación se comportarían igual, yo creo que sí. Si me dices en nuestro contexto concreto, se comportan diferentes porque el mundo les pide que se comporten diferentes. Y ahora mismo creo que sí que las chicas, por todas las corrientes que están pasando en el mundo, tienen ahora mucha responsabilidad en esa madurez y la cogen de una manera diferente. Es que y de una manera, ya no te estoy hablando de feminismo, te estoy hablando casi como de conciencia de clase, ¿sabes? Ya. Del rollo, de darse cuenta realmente, de mirar al mundo y decir, que el mundo es este. No el mundo que... Es que, ¿Me bueno, explico? tú sabes que yo tengo una hermana que tiene 12 años menos que yo. Sí. Y yo siempre, o sea, siempre lo he visto, sobre todo a partir de los 13 o así, que su madurez, o sea, madurez intelectual, responsabilidad, ciertas formas de comportarse, era yo con 20. Y ella tenía 14. O sea, era... O sea, yo como que llegué a se da un poquito cuenta antes de lo que es el mundo Sí. realmente sin... Fíjate, es que para que luego digan que el género nos afecta a los tíos. ¿Cuántas barreras tenemos para tener que, Ya. aún así, seguir pensando que el mundo es como nosotros nos imaginamos que es y no como es? Ya. ¿Sabes? Sí. Entonces sí, creo que en ese sentido, desde un poco más pequeñas, pues en su contexto de edad también, porque todo esto tienes que escalarlo, sí que las chicas, pues en ese sentido, si quieres simplificarlo, maduran antes. Pero es que, claro, madurar tampoco es un proceso. ¿Cuánta peña Ya. con 40 no es madura? Si es que al final tampoco... Eso es verdad. No, bueno, hablábamos más un poco en términos generales. ¿Cuánto llevamos? 57 minutos. Vale. ¿Ya? Ya se me está haciendo súper corto, sí. Vamos bien. Vale. Es que mucha peña adulta muy poco madura. Soy esto, tío. Sí, voy. Vale. Última pregunta así... Bueno, Pero esto no se corta, ¿eh? ambigua. Esto no se corta, ¿no? Vale, ok. Vale, última pregunta así ambigua. Después de hacer caso al público, que tenemos aquí hoy público, nunca solemos tener público. Nunca antes había público. Nunca antes ha habido público. No había habido es- público, Es porque la, es la primera. Bullying. Perdón. Ajá. Bullying. No es broma. A día de hoy, realmente hay tanto bullying como refleja las redes sociales, ¿vale? Porque yo no paro de ver vídeos, Twitter, tal, que me salen casos hiper mega ultra extremos de casos de bullying. Quizá antes también lo sabía y no se materializaba o no se creaba contenido porque no había móviles con cámara, no lo sé, ¿vale? Eso es algo que te quiero preguntar o quiero que me respondas. Y si has tenido algún caso reciente y cómo has lidiado con eso o cómo se intenta solucionar a partir de, bueno, pues diferentes al final en el bullying intervienen varios factores, el que hace bullying, el que lo recibe, los padres, el contexto, etc. Entonces, bueno, hay tanto bullying como realmente parece. Es que me sale el profe. Yo no puedo responderte. Yo siempre yo respondo preguntas, porque mi trabajo es hacer preguntas realmente. Ya. Entonces es como, ¿qué es el bullying? Eso es lo que te iba a decir. Pero yo. bueno, Vale. Vamos Si a quieres te filtrar. voy a definir un poquito el bullying para hablar, si quieres, en el marco de esta definición y así vamos Vale. tal, ¿no? El bullying para mí es una cosa que en una situación de violencia que se ejerce de un agente a otro, hay un rol de víctima y un rol de agresor, ¿vale? Sí. Que puede o no, pero muchas veces puede tener una relación de opresión, es decir, de
de machismo, ¿no? de racismo, de homofobia, de lo que sea, puede o no tenerla, y que sobre todo es continuada en el tiempo. ¿Vale? Dirigida y continuada en el tiempo. Ok. ¿Vale? Entonces, claro, al final, coges la definición, claro, ¿vale? Si quieres la usamos. Entonces, que nosotros hayamos como sistema social y sistema educativo definido este tipo de relaciones entre personas, ¿significa que no hayan existido antes o que no van a existir? No, es un tipo de relaciones entre personas. Entonces, que le pongamos nombre a esta, ¿vale? También le podemos poner nombre a otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado está, pues, ¿no? Que eso también pasa en ciencia, es decir, que yo descubra una nueva planta no significa que no existiera antes, ¿no? Es que ahora podemos hablar de ella, podemos tener un discurso social sobre ello, podemos... O sea, lo que está pasando socialmente, hablar del bullying, está muy bien. Tiene que pasar. Pero no por eso es decir, uy, ahora hay muchísimo. No, es que hasta no se hablaba, porque no se había definido. Yeah. Que mucha gente quizá no tiene la definición bien Yeah. controlada. Yeah. Porque que te pega una hostia ahora no te digo bullying, es una hostia. Yeah. Y que hay que ponerle el nombre. Eso es una señora hostia, la ha pegado un guantazo. Eso no es bullying. ¿Vale? Entonces, Claro, pero ¿hay bullying? Sí que hay bullying, claro que hay bullying. Porque es, de nuevo, es un tipo de relación que tenemos las personas. Entonces, en un grupo de 500 personas juntas, va a haber bullying, pero es estadística, no es... Entonces, la prevención que se puede hacer, igual que van a haber resfriados, si es que a ver, Yeah. ¿no? Pues tú puedes prevenir, igual que puedes prevenir los resfriados vacunándote, puedes prevenir el bullying, trabajando de una manera que es muy difícil y muy transversal, pero bueno. Porque al final hay patrones que se repiten, ¿no? Quiero decir, los segmentos, los mini segmentos que tienes tú en cada clase, sobre todo en niños, supongo que en cada clase hay como el mismo perfil repetido, con matices, obviamente, ¿no? El inteligente, el graciosillo, el más líder, el que se jacta un poco del resto a cambio de ser, pues, ¿no? Esto es un arma de doble filo, porque claro, está muy bien encontrar patrones y la ciencia trabaja así. Sí. ¿No? En plan, si lo quieres entender más como patrones que te enseñen sobre qué va el rol de víctima, el rol de agresor, el rol de observador, el rol de tal, Sí. está estudiado y está genial que se haga desde una academia y desde una práctica también. Sí. Pero claro, luego también tienes que convivir que si tú haces esto que decir, la gente no es, la gente hace cosas. La gente es una pregunta filosófica. La gente hace esto. Entonces, cuando tú vas aquí a la acción, que es lo que cuesta mucho Sí. con niños y con familias, es decir, no, yo no, esto es un niño que ha hecho esto y aquello. Entonces, una causa, una acción, una consecuencia. Aquí puedo trabajar. El niño no es inteligente y el niño no es liante. Tú no me digas que el niño es liante, el niño ha hecho esto y aquello. Vale. Entonces, claro, cuando lo rebajas ahí, de verdad que se entiende todo mucho mejor. Ya. Y así es como tienes que trabajarlo con los niños, trabajarlo con las familias. Tú has hecho esta y esta y esta acción. Esta acción son esta y esta y esta. ¿No? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Quién ha sufrido? Vale, lo tienes que trabajar así. Pues si dices el liante, el que se chiva, el Bueno, sí, listo, vale. Vamos a quitar. Vamos a quitar mentalidad fija y eso los estudiantes tampoco puedes tener, mentalidad Claro. de crecimiento. No, pero vamos a quitarle la etiqueta. Es decir, al final hay como un patrón y en el caso del bullying un precedente, alguna acción que tú ya ves repetida en otros casos anteriormente que acaba siendo una consecuencia de... ¿No? Pregunto, ¿eh? Sí, pero es verdad que luego en la práctica, el imaginario que podamos tener del matón y el nerd, Sí. es que, claro, te he dicho, el bullying es un tipo de relación entre personas. Cualquier persona puede tener este tipo de relación. Y una niña adorable que parece una muñeca es una buleadora. Ya. Y se lo puede hacer a uno de metro y... ¿Sabes? En plan... por eso te digo que es mejor rebajarlo a las acciones, porque le quitas todo el prejuicio, toda la idea previa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué consecuencia tiene esto? ¿Qué no sé qué? Y luego consecuencias firmes. Yo yo no. Se han sucedido inhabilitaciones en mi instituto dentro de un proceso complejo de valoración, a veces por bullying. Inhabilitaciones que te he hecho del instituto, vaya. Ya, Yo le pongo el nombre claro. técnico, pero que te he hecho. O sea, si una consecuencia no quiere decir que te damos ahora todos blanditos. No, has hecho cosas que están muy mal y aunque tú tengas también como menor, que no hay que olvidarnos. Porque todo esto, mira, a partir de 18 está el Código Penal. A mí no me vengas con... Ya. ¿No? Pero con los niños también tenemos que entender que son sujetos de derechos diferentes a nosotros. Entonces, claro, el agresor también tiene unos derechos y se merece que se le defienda como niño que es. Y además que el trabajo que hagas con él sea para que no lo haga, porque Ya. nos interesa a todos. Claro, claro, exacto. Es que si nos vamos enviando psicópatas, si solo castigamos claro, al mundo. Es un poco donde va mi pregunta. ¿Has tenido algún caso de algún niño que si fuese adulto salía en las noticias? Uf, Es una buena pregunta, ¿eh? a ver, nosotros no salimos a las noticias porque no vienen a preguntarnos. Porque, a ver, o sea, si tú vienes a preguntarme, a ver, dices, vamos a avisar a la prensa, digo, avísales. Digo, avísales de verdad, si es que no vienen. A familias a veces te lo dicen, o familias o algún estamento o al que se salga
el comentario, digo, que vengan. Ya. Digo, que yo pueda hacer noticias de casos concretos. Evidentemente tengo que respetar la privacidad de la gente, pero... ¿Puedes contar alguno? Así, sin mencionar nombres ni nada, de algo algún caso de bullying de algún niño o niña que hayas dicho, hostia, Sí, yo bullying, con policías de por medio, con denuncias, con judicialización de los procesos, que nos estamos acostumbrando a la peña también, de nuevo, la sociedad. Y el cole es un reflejo a denunciarnos porque todo ha sido fuerte. Entonces, en plan, a ver, esto se puede solucionar de mismas maneras, ¿sabes? Entonces, sí, he tenido, en el bullying, he tenido cosas fuertes. ¿Puedes contar alguno? Y cosas lights, cosas de pelo macarrón, ¿sabes? Pero es que también es bullying. Ya. Sí, ya te lo he dicho, si es continuado en el tiempo y si es dirigido a una persona y si además tiene un agravante de opresión, en plan racismo de verdad, es bullying, aunque sea una tontería de niño de 12 años, ¿sabes? Ya. Ahora, si te persigo a casa, si te envío anónimos, si te deseo lo peor, también es bullying, claro, Ya, sí. ya. ¿Puedes contar alguno? ¿O No va puedo, contra la no. privacidad? No puedo. Además que he dicho el instituto, que eso ya me he metido, ¿eh? Es verdad. No. Ok, vale. Puedes mirar cualquier... Ahora hay muchas series de esto, ha Sí. salido una serie, ¿Y reflejan la realidad? reflejan la realidad. Se quedan cortos. No se quedan cortos, pues hay cosas fuertes en esa. Hablo de adolescentes ahora, bueno, no sé, cualquiera. Ahora también hay una serie en el 3CAT y todo eso, os las miráis para ver cómo es. Pero que sí hay cosas fuertes y cualquier ejemplo que salga es un ejemplo que puede pasar en todos lados. Y con cualquier tipo de niño, porque también con lo del fallecimiento, del asesinato de esta trabajadora social en Badajoz, Sí. también esta tremenda tragedia es muy buen ejemplo para ver que cualquier niño, o sea, que el MENA y toda esta parte racista que hay hacia algunos niños, que es crueldad sobre crueldad, que vean que es que cualquier niño, cualquier hijo de vecino, te lo he dicho antes, una buleadora puede ser una niña, o sea, ¿Has temido por tu integridad física alguna vez con con un niño, algún niño? Sí, algún pocas y porque tengo el rol que tengo también, que hasta, bueno, soy el coordinador pedagógico y también en los casos sociales los entomo yo. Alguna vez sí. ¿Y algún compañero? No es lo más común y no es lo más frecuente y no creo que sea lo que te tenga que pasar y que creo que es de un derecho que tienes que tener como profe de trabajar seguro. Pero sí, claro que he tenido desde la agresión, que te tiren cosas o tener que... También te sube... A mí me sube la adrenalina. Yeah. Entonces también te metes ahí. Es que te metes tú a veces, claro. Dices, ¿es un riesgo para mí meter en una pelea? Sí, pero no me están obligando a meterme. Podría no meterme. Que una vez pasó, me acuerdo, una madre me decía, ¿cómo no te metes? En la calle estaba la pelea. Ya. Digo, igual que no se mete usted, señora, porque yo en la calle soy un señor adulto como somos todos. ¿Sabes? Pero bueno, me metí. Spoiler. Ok. Pues nada, vamos a zanjar un poco el tema cole, ya. Ay, perdón, que es que siempre mola. me No, voy. es súper interesante y te seguiría preguntando y No, porque... el y bullying, luego, lo último. después, detrás de cámara ya me contarás con más detalle. El público ha aclamado que nos cuentes un poco de tus viajes, ¿vale? De tus famosos viajes. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria de turista, en qué país has estado y a raíz de ahí me gustaría hacerte alguna preguntilla, o sea que... Vale. A ver, mi famoso viaje me ha hecho gracia porque yo creo... A ver, yo creo que he viajado... Tienes un y- libro, ¿no? De tus viajes. No tengo ningún libro. No creo que pueda escribir un libro de mis viajes. Porque yo creo que a lo mejor por empezar a viajar un poco más joven, que como otra peña de nuestra promoción, de nuestra tal, se me ha asignado ya al San Benito la identidad de que viajo un montón y súper lejos. Pero que yo creo que a horas dará. Yo he viajado el estándar, que ha viajado un montón de peña no sé qué estatus social o con más o menos dinero. Quien no se ha ido a Indonesia, a Estados Unidos, ¿no? A algún país de Latinoamérica se ha ido mucha peña ya. ¿no? Bueno, no sé. Sí. No, Quiero decir que he viajado, sí, lo he disfrutado mucho. ¿Qué viajes he hecho? Pues a ver, primero España, porque me pongo yo nacionalista. Aquí me pongo súper nacionalista. De España y de Cataluña, de las dos, porque me parece que es... Aparte de otros privilegios muchísimos que tenemos un privilegio del spot donde nos ha tocado nacer, que me parece que es de lo más y súper diverso y que podrías tener España entera para el resto de la vida y podrías ir viajando Y no el resto de pasaría la vida, nada, la ¿verdad? verdad. Pero bueno, aparte de España, que me ha gustado mucho conocerla y creo que la conozco bastante bien y tengo amigos repartidos sobre todo, que me parece que eso al viajar es importante, que no solo vayas a un sitio a consumirlo, ¿sabes? Sino a integrarte un poco la cultura. vivirlo, que no te digo, es que puede ser desde echarte un colega, desde ya ir con un colega o desde saludar un poco más efusivamente a la cafetería donde te tomas el café que no sea el del hotel, ¿sabes? Pero bueno, viajes así, pues
En Asia sí que he estado en la India. Bueno, como que los países o... Sí, bueno, sí, un poco así como lo más llamativo. A ver, pues en la India, así como más exotiquillo, ¿no? Porque en Europa, claro, en Europa el Erasmus, ¿no? Pues también haces un montón de viajes por el centro de Europa, lo dicen bien, al Erasmus. Viví un año allí y también aproveché, como está muy en el centro de Europa, ¿Cómo te fue el Erasmus en Viena? pues muy estupendamente, la verdad. Bien, bien, correcto. No tuve un Erasmus súper loco, ¿eh? De esto de orgías. No. Esto... Eso te lo han contado, ¿no? Bueno, a ver, escúchame, tampoco estuve... Hace 21 años, pues lo que la vida te lleva y la noche te Sí, lleva. bueno, pero tiene mucho estigma el Erasmus. Hay que descubrirlo cada uno a su camino. Pero he pasado por muchos países de Europa también a raíz de eso. Pues la India, pues que en África, Kenia y en el norte sí que he estado, bueno, un día en Tánger, no sé si cuenta estar en Marruecos, Bueno, pero en Túnez y en América sí que he estado pues en Cuba, más de viaje. Luego estuve en veranito, que también me fui como a hacer de profe unas semanas en Costa Rica y estuve en Costa Rica, Panamá. Luego he estado en Colombia, bueno, he estado en Argentina también, un mesecito súper guay, el norte de Argentina también. La parte andina me queda muy pendiente, quiero descubrir más países de los Andes. Y Colombia estuve, me lo pasé piruleta, la verdad me lo pasé genial, en un proyecto muy chulo con unos amigos profes, como de aprendizaje experiencial, como visitando comunidades originarias de allá, y como su cosmovisión y todo, y cómo educaban ellos a sus niños, como para traernos cositas de allí. Ok, Y... qué interesante. Yo no sé. Vale, Sí, te quiero hacer dos países. preguntas. Primero, ¿la India fue más turismo o también te integraste, hiciste algo? La India fui muy loco, la verdad, me integré, pero ahí tenía, ¿qué tenía? 22, no sé, 22 añitos, 21 añitos, fuimos allá a la India y también yo ya tenía un poco de conciencia de existe todo esto del volunturismo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas, ONGs, asociaciones que están ya muy especializadas en enviar a blanquitos por el mundo a hacer... ¿no? Hacer tu voluntariado, que realmente al final son empresas lucrándose de ese voluntariado. de verdad. Entonces, como, ¿no? Y también ese... Bueno, es que también lo tengo muy desarrollado, esto del blanquito salvamundos. También me gusta trabajármelo conociendo la peña allí. A la India fuimos 4 mataos. Además, ahora es Dara, ya se puede decir 4 maricones. Sí. Fuimos, dijimos, ¿qué asociación hay que no sea en plan que quiera llevarse dineros? Porque yo vaya allí Ok. a ayudar. Y mira, lo único que había era las hermanas de Calcuta. Y allí que fuimos, a Calcuta. 15 millones de habitantes, 5 de ellos viviendo en la calle. Entonces, es intenso solo aterrizar. Pero fuimos con destino a Calcuta, de vuelta de Delhi, y no teníamos plan de por el medio, un mes. Entonces fuimos a lo inconsciente. Entonces estuvimos pues desde la casa de los moribundos, literalmente limpiando personas que se iban a morir, con las monjas sin enterarnos de nada, todo el mundo ahí, súper caos. Pero también luego pues conocías a un chaval, esto es un proyecto que hemos hecho una escuelita en no sé qué selva, no sé qué, pues para allá que nos vamos. No, yo me voy más para el Himalaya que se puede coger té allí y es más barato no sé qué. Y digo, pues vamos para el Himalaya. ¿Sabes? Yo qué sé, te vas... Y bueno, sabíamos que teníamos que ir para Delhi, en algún momento teníamos que ir para allá. Claro. Pero bueno, y luego en otros viajes sí que me he implicado más como formalmente, que vas con una idea de hacer algo más, ¿no? Cuando me fui a hacer clase en Costa Rica o el proyecto en Colombia, que ya era un recorrido. Se nota mucho la diferencia entre culturas a la hora de bueno, lo que te he dicho, socializar con la gente de cada zona. Sobre todo el contraste India-Sudamérica. Hombre, Al final son por los tío. opuestos. Sí, no sé. También lo diverso que es dentro de los sitios. Es una cosa que aprendes cuando vas. Es decir, que igual que aquí te ríes del acento de Aragón, o sea, al igual, imagínate en India. ¿Sabes? O sea, que luego vas ahí y dices, son 1000 cosas diferentes. El que conoces aquí no es el que conoces allí. Diferencias culturales, o todas. Bueno, también está lo del idioma, claro. Al final, los viajes por Latinoamérica para mí son muy guays porque es como no tengo la barrera del idioma, Claro. pero tengo una barrera de cultura enorme y esta la puedo solventar, la puedo compartir y puedo aprender un montón más. En otras culturas, pues vas más de intuición. Claro, sí, pues se juntan las dos barreras. Claro, porque hablan inglés. En la India hablan Sí, inglés. sí, Es que hablan sí. inglés. Yo podía hablar con la gente, pero claro, solamente la forma de hablar, de estructurar la frase. Y ahí... Sí. No sé si te estoy entendiendo, caballero. Es verdad. Vale, pues ¿me podéis contar primero de la India una experiencia buena y 2 malas? De todo lo que hayas vivido en ese viaje, porque seguramente... ¿En la India? En la India. A ver, que haga una memoria. buena, quiero una buena Que y ya 2 soy malas. vieja. Una buena y 2 malas. Sí. A ver, malas... claro, es que las malas al final, coño, ya va un tiempo, pues los miras para atrás y ya no son ni tan malas porque te ríes, ¿no? Claro, bueno. Pero malas, por ejemplo, por favor, quien vaya a la India que mire el tema de los trenes. Son baratos igual, pero que nadie se coja la tercera clase, que se cojan de segunda o de primera, por favor. Porque son muchísimas horas.
y dormíamos entre cucarachas, literal. O sea, era en plan, a lo mejor era un viaje de 20 horas y te la pasabas en el camastro, agarrado a la mochila, para que no te la roben mientras duermes, Sí. con un montón de peña, con un ventiladorcito aquí, ¿sabes? Con abierto la ventana, llueva, Ya, nieve ya. o tal. Entonces, si duermes abajo, ponte barrera por si llueve. Claro, el tema olores Ya, en la India es una experiencia es una que locura, no se claro, es puede que explicar las con especies palabras. allí- Entonces, no, la mierda, tío. La mierda. La India es el país de la basura. Y yo he estado en el sur global, en otros países como con no tanta importancia en el urbanismo y en la gestión de residuos. ¿Fuiste al y en el Ganges? saneamiento. ¿Fuiste a la parte del Ganges? Hombre, que he ido a Ganges, sí, sí. Donde se hace... Fui a Varanasi, que es como la ciudad más tocha de Ganges, donde toda esa imagen de rituales, de lavarse, de piras, funerarias, todo eso. Sí. Ahí. Sí, sí. Hay un negocio de la Eso es un vertedero. Hay un negocio de la hostia con el tema de la madera, ¿no? ¡Uy! Que si hay negocio. Ya lo sé, Bueno, es que- primero que te querían timar. Ya. A ver, siempre tienes que pagar un poco de pringui. Es así, por blanco. Y Sí. te toca pringar, o sea, te toca pagar y que te timen un poco es el impuesto que tienes que pagar Ya. de la economía B. Eso es así y me parece bien. Pero claro, decían, no, nos colaban para verlo porque era como ilegal verlo. O sea, Sí, tenía que verlo solo gente cercana, no sé qué. No, súbete a este ACOTA. Se ve que lo hacen en el patio de abajo, no sé qué. Yo, bueno, vamos para allá. No sé qué. Y arriba te querían cobrar la madera del muerto. Porque era pobre y no tenía para pagarse la madera. Y se depende de la madera que tengan, van a un... Esto no lo sé bien. O se reencarnan en algo mejor, o van a un paraíso mejor. No lo sé, y perdón por el Sí. poco rigor cultural con esto, pero era mejor madera mejor, vaya, Ya. era la Sí, siguiente sí, sí, vida. sí. ¿Sabes? Y tú en plan, ¿cómo lo vas a pagar solo esta madera? Y yo, señora, es que no tengo... En plan, que no quiero pagarle yo más madera, que me está usted timando. ¿Sabes? En plan, ¿cómo que si se va de cerezo y no se va de otra madera? Tal. Bueno, Hostia. experiencia mala, el asco en general y los viajes de tren en particular. Entonces, Contaminación, quizá, también. claro, sí, es que es un umbral. Luego vas ahí y te acostumbras, al tercer día Ya. te acostumbras. Pero es un umbral, estar sucio todo el rato, estar sudado todo el rato. Ya. Te tienes que acostumbrar a eso. Si no te puedes agobiar y todo, Ya. de lo sucio que está todo. Bueno, hay mucha gente, mucho influencer que va a India y a los 2 días se da la vuelta porque... La India es porque no- extrema, no- pues solamente vas a tener una experiencia extrema, para bien o para mal. Ya. Hay gente que te va mal. Yo he escuchado gente que ha ido y más en plan turista, no como nosotros que vamos como ratas de cloaca. Y también lo ha pasado mal. O sea, tu peor experiencia fue el tren. Yo creo que sí, porque luego India es un país súper seguro, tío, ¿no? O sea, inseguridad en la calle no sentíamos. Un momento sentimos como mucho de inseguridad de un grupo de chavalitos que nos seguía y en plan, alerta, ¿sabes? Cuando te pones un poco más así. Y luego era el fenómeno este que es muy curioso que todo el mundo quiere hacerse foto contigo y Ya. no sabían cómo pedirnos una foto, tío. Y más con el Miquel, que estaba con un amigo en común, que era como más pelirrojito, no sé qué, Sí. fascinaba. Hay los pelirrojos, loco, la gente se quiere hacer fotos. Pasada. Y una Vale, buena, pues... Sí, exacto. Buena. Pues no sé, el buen rolleo que hay ahí, por ejemplo, entre los voluntarios también, o sea, toda la crew que haces viajando, que está viajando, no los que viven, no Sí, los tal, sí, sí, también sí. es muy guapo vivirlo. Bueno, compartes Desde- experiencias, supongo, ¿no? También empatizas en ciertos... Y esto ya lo extrapolo a cualquier tipo de viaje, en plan en Costa Rica, ¿sabes? Cuando te vas tú solo de mochileo, no sé qué. O sea, la peña que tú entras viajando y estás en el mismo rollo, es guay también esta parte de socializar. Y allá en Calcuta nos echamos amigos curiosos, esa relación con la iglesia. Estábamos en 4 maricones en Calcuta, todo lo puedo imaginar. Nos echamos a un amigo que se estaba saliendo de cura. Digo, ¿a quién vamos a conocer que sea cura? Y mucho menos que esté a la porque se estaba tirando a otra compañerita del viaje y nos enteramos a todo lo pasado. No, que ese es cura. Y yo, ¡ah! Claro. Yo, esas experiencias las tiene... Hombre, iba a decir algo, pero mejor me callo. Es que, en fin, la gente del público sabe a qué me refiero. Experiencia familiar, ¿eh? Pero bueno. Vale, ¿y Sudamérica? Argentina, Colombia... Sudamérica hay que ir porque Sudamérica ha venido aquí también, entonces está muy guay, tío. Somos puros super hermanos. Hay una relación de opresión que a veces desde España, no solamente que es que nos da absolutamente igual, o sea, la ignoramos completamente y también hay Ya. que entenderla, como concreta con esos países, ¿no? No de europeos en general o de... joder, y ellos tienen muy presente esa parte de la historia y nosotros no. Y tío, es una parte de la historia que no hace ni... A lo mejor ahora están haciendo como 200 años, ¿no? De las independencias de los pueblos, pero saben mucho más. Ya. De los romanos que, ¿no? Bueno, yo qué sé, tenemos una vinculación histórica que yo creo que hay que revisarse todo el mundo, que escuche este podcast en lengua castellana, evidentemente. Hombre, seguramente haya gente de Sudamérica... O sea, desde que España nos- una reflexión que hay que hacer respecto a eso. Y otra, conocerlo, porque eso es una riqueza, tío. Se relacionan además de una manera tan diferente, tan guay. Muy cercanos, ¿no? Quizás. Mira, está el símil este del cóndor y el águila, que nosotros somos el norte global, digamos, somos el águila, y el sur global es el cóndor. El águila es la mente, lo racional, lo pragmático, lo eficiente, ¿no? Nosotros somos el águila.
Y otra parte del mundo, que en este caso pues sí que serían ellos, es el cóndor, ¿no? Que vuela diferente, que vuela alto, que vuela sostenido, que siente, ¿no? Esa parte del sentimiento, de la emoción, de la raíz, ¿no? Y tienen leyendas incluso de cómo el cóndor y el águila se equilibran para que el mundo no sea tal. Y cómo ahora el advenimiento también, que hay muchas, ¿no? De cuando venían los europeos y se avisaba o no se avisaba en las culturas de que íbamos a llegar. Yo qué sé, hay una cosmovisión que es que tienes que conocerla. Bueno, sí, es que Sudamérica tiene los países que has estado y más, ya no solo a nivel sentimental, sino también a nivel espiritual. Tienen como mucha conexión con lo que es el alma, con lo que hay fuera o con lo... no sé. Eso que es una locura, hay que descubrirlo, estamos poco conectados a la parte espiritual. Tú tuviste una y sabe experiencia, mal. ¿no? Yo tengo muchas experiencias. Pero experiencia, ya me entiendes de qué tipo de experiencias te hablo. Yo tengo una experiencia, bueno, tampoco es, no me sale como concretizarlo en un episodio de ese día, en ese ritual o lo que sea, ¿sabes? Para mí la experiencia es todo y ese viaje para mí sí que es muy experiencial. Pero podemos concretar en ese... ¿Tú me estás preguntando por el temazcal, un ritual concreto? No sé, algo me han comentado que tuviste una Vale. experiencia... He hecho otro hace no tanto, además, con una amiga. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cuéntame primero el primero y luego si quieres... No, te cuento de qué va y yo creo que esto ya da para... Vale. No, pero hablar. un poco tu experiencia y que realmente... Claro, el ritual hay que contextualizarlo mucho también. O sea, el ritual era con una comunidad de gente súper guay, una ecoaldea, pero de una familia como muy extendida, con primos, hermanos, ¿Dónde? tal. ¿En qué país? En Colombia, en Vale. el eje cafetero, cerca de Armenia, un pueblo, bueno, pero en el campo. Que ahora tengo una amiga que se ha comprado una parcela, bueno. Ahí voy a volver yo, y unos abuelitos que llevan esa comunidad que son lo más, la Vale. verdad. Y el ritual que hicimos, uno de los rituales que hicimos, porque también las comidas o las reuniones eran como ritualizadas, Vale. uno es el temazcal, que es muy típico de, bueno, que sé, yo creo que se ha extendido bastante. El temazcal es simboliza como el útero, un renacer. Tú te metes en una estructura que es como un tipi bajito, ¿vale? Como un iglú pero achaparrado, ¿Sí? ¿vale? Cubierto de pieles, una estructura de madera, de ramitas cubiertas de pieles, en la que tú entras y está absolutamente oscuro, negro total, ¿no? Y hay un agujerito en medio que es un poquito como el ombligo, y tú estás ahí como, eso es el útero de la Tierra, ¿no? Tú tienes que sentirte como que estás ahí renaciendo desde el útero. En el centro hay un huequito para meter unas piedras incandescentes que han estado un montón de horas ardiendo fuera, Sí. porque las piedras también, en muchas culturas que yo he conocido, simbolizan lo ancestral, el conocimiento que hay más antiguo que una piedra. Les llaman abuelas en su idioma. O sea, abuela y piedra es lo mismo, porque las abuelas son las piedras, ¿sabes? Como han estado ardiendo con ese fuego, que es como ese semen, ¿no? Esa energía, esa vitalidad, ese poder de vida. Todo ese calor está en esa piedra, metes las piedras en el medio, cierras, y eso es como una sauna. O sea, como una reflexión de por el medio, hay una persona que conduce como la reflexión y va lanzando agua, a veces puede ser aromatizada con algunas hierbas o así, y eso se vuelve una sauna, pero una sauna, claro, de todo ese vapor, de las piedras rojas, tú no ves nada, tú solo ves la piedra. Y si una sauna brutal, muy, muy caliente, que te dicen lo primero, no respires fuerte, porque el que está delante, que está desnudo también como tú, en bañador, le vas a quemar la espalda. O sea, tú tienes que estar muy concentrado para no agobiarte del calor, ¿sabes? Como muy respirando tranquilito. Además, se siente mucho si haces así. Si bajas un poquito, enseguida se enfría el aire, ¿no? O sea, si quieres más calor, te subes. Tampoco hay tanto sitio, ¿no? Y todo es una reflexión de por el medio que te hacen, con unos cánticos a veces también que te pueden hacer ritual. Y conectas ahí con unas preguntas que lanzan, ¿no? Para que te vayas haciendo. Y eso, la verdad es que como ritual, ni que sea por la situación extrema corporal que tienes, Sí. es imposible que no te pongas a meditar. Claro. La oscuridad total, ese calor, ¿no? Esos tonos también de la gente que se anima. Yo no cantaba nada, pero ellos cantaban unas cosas que te entras en trance. Y sí, si te haces preguntas y estás puesto, porque no estas cosas, es como en terapia estas cosas. Si tú no vas queriendo Claro, queriendo aquí estar y queriendo aprender y queriendo abrazar lo que te venga, no vas a sacar nada de ahí, vas a estar un ratito calentito y te vas a Ya, salir. tiene que haber una predisposición. Claro, realmente. entonces sí que, y cuando salimos sales tan débil, son como 4 horas y no sé cuánto. ¿Dentro de rato. la sauna? Sí. 4 horas dentro de la Yo, sauna. a lo mejor menos de 2 o 3, no. Hostia, pero si Eso, yo yo entré que era de día y salí de noche. Si yo cuando voy a la sauna estoy 10 minutos y ya me estoy agobiado. No, hacen puertas. Es como tiene como episodios. Ah, vale. Entonces, puerta, hacen y abres la puerta, se renuevan las piedras, porque las piedras se van apagando. Y ese es el momento como de descansar, de vale, entra el aire fresquito y descansa un poco, ¿sabes? Pero son 4 puertas. O la que yo hice eran 4 puertas. Hostia, qué interesante. Y luego sale renacido, claro. Luego salimos, nos bañamos en el río que había delante, te aclaras todo ese sudor, toda esa... No, salíamos que como era de noche en el bosque, pues íbamos como medio gateando. Sí, salieron luciérnagas, fue un poco mágico, la verdad. O sea, qué épico. Y claro que te predispone. Y estas cosas hay que vivirlas. Pero por eso también te digo que me gusta conectarme con lo natural. Y, o sea, aquí podemos ir. Hay unos sitios aquí en Cataluña. O sea, que no hace falta irte a Colombia. Yo creo que
por eso te digo que estamos muy desconectados también de lo natural, que para que estas cosas te pasen tienes que mamar un poquito de bosque, un poquito de río, tienes que caminar. Nuestro cuerpo está hecho para caminar, somos Verdad, caminadores, es tío. verdad, Entonces es es como... hay que caminar, la mente necesita que camines también. Ya. Entonces, el sedentarismo no tiene solo el no hacer deporte. Bueno, ahora hay mucho... Está subiendo mucho el deporte de montaña, activos. sí, pero hay muy falso... Ahora está como muy de moda, ya esto por meter algo, muy, muy de moda el falso activo. La persona que se tira 10 horas sentada y luego hace media hora de deporte y parece que es súper deportista, cuando ¿Ah, sí? realmente... Sí, ¿Eso es lo que se lleva? sí. Pues vaya aburrimiento. Sí, bueno, no, pero por los roles que se están desarrollando. Pero ¿y por qué la gente lo hace si no quiere hacerlo? En plan, ¿por qué vas a estar solo 10 minutos si te gusta hacerlo? Bueno, media hora, una hora, no vale. sé, pero que realmente tu cuerpo no está para estar 10 horas Pero tipo sentada como ahí. por fardar, en plan por ser... hacerse No, porque es influencer. el tiempo que tienes realmente. Ah, de turbovida, de que no tienes más Claro, trato. porque Ah, sí, vale. yo sé, me invento. Ingeniero Sí. programador, 10 horas o 8 horas programando sentado en una silla y luego una... A ver, yo curro un montón, pero últimamente, mira, me dijeron una frase de, mira, en lo que dedicas tu tiempo es lo que dedicas también tus ganas de lo que quieres hacer con tu vida. Ya, Entonces, si solo te da 10 minutos tiempo de correr es porque solo querías correr 10 minutos. ya. Bueno, Ya te digo, hay un umbral de mínimos. Tú tienes que subsistir Ya. y si depende de gente de ti, también tienes que hacer que subsista. Pero a partir de aquí, Bueno, también hay un umbral de sufrimiento o de sacrificio que es un poco ficticio. Es el que tienes tú mentalmente, que realmente puedes ir mucho más allá, pero bueno. pero ojo, que lo tengas en la mente no es que sea ficticio. Porque tú eres tu mente. Sí, pero Quiero decir que eso a veces cuesta de ver, pero claro, un niño que se rompe hasta aquí, se va a romper hasta aquí. Perdón, porque luego yo a los No, niños. no, yo- Entonces, en plan, no es menos real porque para ti en relativo te sea menos. ya, pero tú, por ejemplo, tienes un umbral me lo invento, de sacrificio a la hora de irte a correr, que si tienes a alguien que te exija y te haga correr más, quizás no vas a llegar al mismo punto que dices tú por tu propia cuenta. ¿Dónde voy? Sí, que todo está aquí, Todo está y que aquí. si te lo quieres trabajar, sí. Claro, pero la capacidad dentro de un de resistencia. marco, al final. Sí, tiene sí, marco sí, está o- claro. Está claro. No, bueno, yo qué sé. Sí, 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 perdón, sí. Bueno, perdón, como... Última pregunta de los rituales. Has dicho que hace poco hiciste uno con una amiga tuya, Ujú. aquí en Cataluña. Sí. Vale. Una versión de este mismo temazcal lo he hecho aquí. Ah, lo mismo. El mismo Parecido a la catalana. ritual. Que es con butifarra. Bueno, bueno, no era dentro de la butifarra, fiesta. pero bueno, sí, fue un ritual bonito, Ok, pero diferente al que hice primero. ok. Pero bueno. ¿Quieres preguntarme sobre ese? O... No, bueno, si es lo mismo, me Es el imagino mismo, que sí, es un la temazcal, experiencia- es un temazcal. Vale. Seguro que hay gente que lo escuche esto que lo ha hecho. Vale. que de verdad no, que- es que como en Sudamérica y también hay aquí ahora... No, pero hay otras, o sea, si te quieres decir cómo te relacionas con la espiritualidad y en Sudamérica, hay mil maneras, tío. Tienen el mambeadero, por ejemplo, que es, se sientan a hablar y hasta que no se resolucione el tema, no se levantan, dure 10 minutos o dure 3 días. Vale. ¿Sabes? Y te vas poniendo como rapé, ¿no? Snifas rapeo, te vas poniendo café en los dientes para no estar cansado de seguir hablándolo. Tienen círculos de palabra, que son, o sea, no sé, tienen... O sea, nosotros yo creo que hemos perdido la manera espiritual de relacionarnos entre nosotros, porque se ha asociado todo a la iglesia o a las religiones Ya, estructuradas y casi que nos hacen olvidar la parte espiritual que tengas tú. ¿Y llegaste a hacer algún ritual un poco más psicoactivo? Como por ejemplo el DMT, el ayahuasca o algo así, que también se suele hacer bastante. No sé, yo un poco, yo no lo he hecho obviamente, pero sí que es verdad que tengo algún amigo que me lo ha mencionado alguna vez, tengo una amiga que viaja mucho también, tenía ganas de probarlo por el hecho de, bueno, de eso, de conectarse con su yo interior y resolver ciertos traumas que tú tienes mentalmente instaurados pero que realmente no recuerdas. Y, bueno, un poco eso. No tengo mucha, no lo he vivido ni transitado mucho estas sesiones más con esas sustancias. Como mucho, como te decía, una pasta de tabaco que tienen para irte poniendo en la boca, rapé, que el rapé sí que es un poco... Es esnifado, pero es tabaco. Vale. Es tabaco machacado. Sí. Que es lo que antes la gente se metía antaño. Aquí se hacía polvo de tabaco también. ¿Eso lo has probado? Que de echar un polvo viene de ahí, que me enseñaron. ¿Ah, sí? Echar un polvo, que la gente del siglo XIX, todo el mundo esnifaba tabaco. Sí. Y decían, la gente de posh, cuando se retiraban a esnifar, se iban a echar un polvo. Entonces se asociaba mucho ese ratito Y ya, privado. ya conectaban una cosa con la otra. y decían, Claro, venga, a ya ese que momento estamos, ¿no? privado de fuera de la fiesta de follar. Pero sí, el rapé es como... Buah, el rapé te da un viaje, ¿eh? Sí, es nicotina pura o algo así. Claro, entonces además es nifada, que como, yo sentía como una en el cerebro que te hacía flash. Pero sé que creo que no tiene que ser un objetivo el llegar a una sustancia psicoactiva o Ya. el que quieras llegar. O sea, si quieres llegar a ella, llega a ella, pero que sea por querer consumirla, no claro, por claro. querer hacer un tal. Creo que sí que puede en algunas, imagino que al principio acompañado siempre, puede ser un catalizador, digamos, de experiencias. Sí que lo comparto eso, la verdad. Y también comparto que hay mucho tabú y hay muchos intereses históricos de los 60, los 70, la industria farmacéutica, alrededor de los psicoactivos y así.
de pura geopolítica, ¿no? Momento Guerra Fría, hippies y eso. Ya. Y toda una rama, ya científicamente te lo digo, toda una rama de la ciencia que no se ha explorado deliberadamente por interés, bueno, ¿no? Pero económico y tal. Sí, claro. Entonces sí, creo que tenemos unos tabús sociales contra ese tipo de terapias. No, me han salido terapias, pero experiencias. ¿no? Pero sí, no he hecho ninguna. El rapé solo y alguna otra. Vale. Te hago una última pregunta antes de llegar a la pregunta... bueno, la pregunta X, que es la pregunta que tenemos aquí en este sobre. Hablando de las medicinas y vinculándola un poco a todo esto, ¿qué opinas de las medicinas alternativas que ahora están muy de moda, como el CBD? ¿Qué opinas de ello? ¿Lo has usado? ¿Realmente alguna vez has tenido la oportunidad de consumir CBD? Y si realmente te ha funcionado o no te ha funcionado. No estés presionado porque... Sí, no, tranquilo. No, te porque respondo, estemos en una empresa de CBD. No estoy presionado, pero yo creo que también lo que veníamos hablando ahora no va a ser ningún misterio, va a ser casi seguir la respuesta, ¿no? Porque sí, creo que hay un seguido de sustancias y un seguido de objetos y un seguido de acciones con las que la sociedad tenemos prejuicios o tabúes que algunos son heredados de hace décadas, ¿no? O cientos de años, que ahora mismo tienen sentido. También tengo mi parte de científico, ¿no? Que también soy y que enseño y me parece importante enseñar a mis alumnos de discernir lo que es ciencia y lo que no es ciencia y el ámbito sanitario que pertenece a la ciencia y el ámbito sanitario que no pertenece a la ciencia, ¿no? Entonces, claro, como medicina ordinaria, creo que es potestad de los médicos y son los científicos de la salud decidir cómo se tiene que aplicar. Entonces, estoy de acuerdo, pues siempre que se haya valorado, haya evidencia y se pueda usar de manera terapéutica y una persona de rigor me lo diga como es un médico, o una legislación que lo contemple, pues ok. Ahora también veo toda esa parte de la espiritualidad que te decía, que yo creo que es, vamos a llamarle cosas alternativas, no hace falta que sea espiritualidad, que tú puedes tener como persona, y que mientras no la confundas con el conocimiento científico o pseudociencias o te engañen, se pueden transitar también muy bien. No me hace falta que me vendas el CBD, que me la recete el médico, ¿sabes? Si va bien y un médico me va a recetar, que me la recete. Pero sí que también veo bien que, bueno, que se pueda explorar más libremente el tipo de sustancias con el conocimiento, ojo, de los riesgos. Claro, con una base empírica. Y más fuera de la hipocresía de tantas otras sustancias que sí que tenemos normalizadas y que son igual o peores que algunas que son ilegales o con tabúes. Eso es. ¿Sabes? O sea, porque es que el alcohol... O el tabaco, por ejemplo. Ya, pero sí, el alcohol y el tabaco son los grandes ejemplos, pero luego tienes tantísimos otros. Ya. Como la comida, como el... O sea, es que la ropa... O sea, es que no solamente las sustancias de consumo no son solo las que te metes por la boca, ¿sabes? Bueno, whatever. Ok. Zanjamos... vamos a zanjar el podcast con esta última pregunta. En este sobre hay una pregunta que ha hecho alguien aleatorio en la calle. Vale. No sabemos lo que pone, ¿vale? Y posteriormente queremos que Sergi escriba su propia pregunta para el siguiente invitado sin saber realmente quién es el siguiente invitado. Entonces, adelante, aquí tienes la pregunta. Léela. Pues vosotros sí que la habéis leído. Yo no, nadie la ha leído. A ver, vamos a ver. Pone, si te pudieras reencarnar, ¿en qué personaje sería? Con muy bonita letra, además. Anda, pues. Y sin ninguna falta. Hombre, con la tilde del condicional y todo, muy bien. Vale, pues. ¿Qué personaje? Entiendo que es como un personaje... Supongo que algo con alguien con un poquito de trayectoria, ¿no? Me imagino, no sé. Real. No, es que no podemos Vivo. preguntarle porque... ¿Qué personaje sería? Bueno, qué difícil, es verdad. ¿Y por qué? Claro. Claro, ser significa ser, es decir, volver a vivir su vida. Ojo, qué difícil, yo no sé responder tan así. Es que eso es muy vainilla. Técnicamente no pone ni que esté vivo, ni que sea real, ni que... O sea, puede ser Mickey Mouse, un personaje. Sí. Claro. No, porque me vas a tirar por el mundo de la fantasía y me vas a perder. Me vas a perder, amigo. No es el objetivo de esta persona, lo puedo ver. No sé, a ver, es que es súper... Me sale uno súper basic. Es que es muy de básica, pero quizás sería Freddie Mercury.
Es que es muy de básica. Es como la pregunta. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué? No, o cualquiera un poco de esa época, ¿sabes? No, de repente la movida madrileña también me hubiera molado. Vale. Con el drama también que supone esa época de, ¿no? De politoxicomanías, ¿no? De la entrada de tantas cosas que llevaron a tanta gente, el auge del VIH, del SIDA, ¿no? Por supuesto, además yo maricón, ¿no? Imagínate. No, o sea, es sentencia de muerte Vale, casi, ¿no? pero por eso que... No, tío, por lo que se vivía en esa época, por ese boomerang de late Guerra Fría, de liberación, de todo esperanza, de... Yeah. El contrario un poco del que estamos viviendo ahora, de todo se va a la mierda, ¿no? Yeah. Y me salió Freddie Mercury, yo qué sé, imagino por cliché, y porque me mola un mogollón, Sí, sí, ojo, sí, ¿eh? sí, sí. Y porque creo que habrá tenido unas experiencias en la vida brutales. Y por todo el mundo de la farándula también, la farándula que quien no se quisiera meter. Ok. Un poco. Pero bueno, la Hombre. verdad, no tan reflexionado. Si me hubieras dado más... Bueno, no sé. no, es que Otro día te digo otra cosa. Esa es la gracia. Vale. Vale, entonces, por último, quiero que escribas la pregunta que responderá el siguiente invitado. No sabes quién es. Vale. Entonces, aquí te dejo el boli o el rotulador. Para apoyarme. Sí. No lo pienses mucho tampoco, ¿eh? Que si no le va a pasar lo mismo que a ti. Ya. Venga, va. Uf, no, claro, es que No me quiero estoy verla, imaginando quién puede ser y no quiero hacerle una pregunta muy comprometida a alguien que no quiera responderla, pero... Bueno, puede no responderla si quiere, al final. Es el podcast sin nicho. No, tiene que responderla, ¿no? Vale, ok. Rubén dice que sí. Pero no os la enseño, la guardo aquí. No, la guardas. Dóblala Vale. y guárdala. Madre mía. Es un examen. Es un examen, ¿eh? Yo no sé escribir sin subordinadas, lo siento. ¿Está el boli? Ok. Vale, pues nada, llegamos al final del podcast. Primer capítulo de Café Japón. El podcast Café Japón. no sabemos de qué va, pero sí con quién. Por lo menos algo sí que sabemos. Y nada, muchas gracias por este debut de podcast. A ver, ¿qué tal? Espero que vaya bien, que os guste esta charla. Ha sido una charla muy interesante. Obviamente Bueno. podríamos seguir hablando horas Sí, y de la verdad. muchas cosas. Pero bueno, eso ya, si funciona ya volverás. Que ha sido increíble. Y nada, y si quieres decir algo, quieres despedirte. Nada, no, yo he estado muy cómodo aquí. Me mola mucho Café Japón, la verdad. Todos los éxitos para Muchas ustedes, gracias. para el podcast, para lo que pueda salir de aquí, abrirse a lo que sea que pueda salir. Y ya está. ¿Alguna frase para tus yo soy para- cero para tu- épico, tío, chaval, para estas tus cosas. alumnos? Algo para tus alumnos que vean este Pues que podcast. estudien, pero vaya. Y que no usen el chat GPT. que lo usen bien, que lo estudien bien, no hacen el huevo, tío, que baboso. Bueno, pues nada, chicos, lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo y nada, gracias por escucharnos, los que habéis llegado hasta aquí. Y gracias a ti, Sergi. Venga. Nos vemos.